La nieve caía como una espesa cortina sobre las montañas rocosas, cubriendo los caminos y silenciando el mundo. Dentro de la cabaña de su padre, el joven Caleb Turner avivaba las brasas moribundas, escuchando la furia de la tormenta. El chico de montaña de 17 años conocía bien la soledad hasta que un débil grito atravesó el aullido del viento. Siguiendo el resplandor de su linterna a través de la nieve cegadora, la descubrió. Una mujer desplomada junto al arroyo, casi congelada, aferrándose a una misteriosa bolsa. «Entra ahora», le susurró, llevándola a un lugar seguro. A medida que Elena se recuperaba, el calor volvió a algo más que a su cuerpo, pero la tormenta ocultaba peligrosas verdades. ¿Por qué estaba realmente en esa diligencia? ¿Qué secreto protegía que los hombres matarían por poseer? Antes de que la montaña se descongele, la sangre podría manchar la nieve. Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La luz de la mañana se filtraba semanalmente a través de las ventanas cubiertas de escarcha, mientras Caleb avivaba el fuego de la cabaña. Calculó que 3 troncos deberían durar hasta el mediodía. El invierno había llegado temprano este año, más duro que los 5 anteriores. No es que le importara la soledad. Después de 3 años solo en esta montaña, el silencio se había convertido en su compañero más fiel. Pasó los dedos por el oso de madera que había sobre la repisa de la chimenea. «Paciencia al tallar, paciencia al vivir», solía decir su padre, guiando sus jóvenes manos sobre la madera de pino con una navaja de bolsillo desgastada por décadas de uso. Samuel Turner era un hombre de pocas palabras, pero de infinita sabiduría sobre cómo sobrevivir en estas montañas. Caleb se dirigió a la cocina, un término generoso para referirse al rincón que albergaba una estufa de hierro fundido y armarios de pino hechos a mano. El desayuno era sencillo: café tan espeso que se podía mantener una cuchara en pie, carne de venado y cecina de la caza del otoño pasado y las últimas bayas conservadas de septiembre. A través de la ventana observó cómo la nieve se acumulaba contra la leñera. Ya había 1 metro, y más nubes se acumulaban sobre la cresta. La radio crepitó con estática antes de que se oyera una voz. La alerta por tormenta fuerte sigue vigente para el condado de Elkhorn. Se esperan entre 45 y 60 centímetros más en las próximas 48 horas. No se recomienda viajar por los puertos de montaña. Caleb gruñó. No se recomienda viajar. Como si alguien del pueblo se atreviera a aventurarse tan lejos. En Widow's Ridge, en invierno, el vecino más cercano estaba a 19 kilómetros por el camino de curvas, y el viejo Jenkins probablemente no había salido de su cabaña desde octubre. A sus 34 años, Caleb se sentía décadas más viejo. Su reflejo en el lavabo mostraba un rostro ajado por el paso del tiempo, una barba salpicada de canas prematuras y unos ojos que habían visto demasiadas estaciones duras. La gente de Riverdale lo llamaba extraño cuando hacía sus 2 viajes tempranos para abastecerse. «El ermitaño de la montaña», susurraban. «El chico que nunca bajó después de la muerte de su padre». No estaban del todo equivocados. Tras la muerte de su padre, Caleb había considerado volver a lo que se consideraba la civilización, pero la idea de las calles abarrotadas y las charlas interminables le ponía los pelos de punta. Aquí, cada sonido tenía un significado. Cada silencio contaba una historia. Timber gimió en la puerta, levantándose con su peludo cuerpo de la alfombra de piel. El pastor alemán mestizo había aparecido en su porche como un cachorro medio muerto de hambre el invierno después de la muerte de su padre, como si lo hubieran enviado para asegurarse de que Caleb no se enfrentara a las montañas completamente solo. «Muy bien, chico, hoy será rápido». Caleb se puso el viejo abrigo de piel de oveja de su padre, desgastado en los codos, pero aún así la prenda más abrigada que tenía. Afuera, el frío golpeaba como un golpe físico. Exhaló, viendo cómo su aliento se cristalizaba antes de ser arrastrado por el viento. Timber saltó a través de los montones de nieve que le llegaban al pecho, aparentemente inmune al frío bajo su grueso pelaje. La rutina nunca variaba. Revisar el perímetro, asegurarse de que la pila de leña permaneciera cubierta, examinar el ahumadero donde colgaban la carne de venado y el alce en diversas etapas de curado. Cada acción se realizaba con una eficiencia practicada, aprendida gracias a las pacientes instrucciones de su padre y a sus propias duras lecciones. Las trampas estaban vacías hoy. Nada se movía en tormentas como esta.
Ni conejos, ni zorros, ni ciervos. Todos estaban acurrucados, esperando a que pasara, igual que él. Timber se detuvo de repente, con las orejas aguzadas hacia el valle. Un sonido que Caleb rara vez oía, excepto cuando los lobos se aventuraban demasiado cerca de la cabaña. Pero no era temporada de lobos. Estarían en sus madrigueras, a kilómetros al norte, cerca de las cuevas de piedra caliza. Entonces lo oyó, débil, pero inconfundible bajo el aullido de la tormenta. Un grito humano imposible. Nadie sería tan tonto como para estar en la montaña con este tiempo. Timber ladró con fuerza y corrió hacia el sonido antes de mirar atrás con expectación. Caleb dudó. La tormenta empeoraba por momentos y la visibilidad se reducía a unos pocos metros. Seguir un sonido fantasma podía significar la muerte si perdía de vista la cabaña. «¡Vamos, Timber! ¡Adentro!». El perro gimió, pero obedeció, lanzando una última mirada hacia el valle. De vuelta en el interior, Caleb colgó su abrigo y echó otro leño al fuego. Pero Timber seguía inquieto, paseándose entre Caleb y la puerta, gimiendo con creciente urgencia. El sonido volvió a oírse, ahora más fuerte, definitivamente humano, definitivamente en apuros. Caleb recordó la regla más firme de su padre. En esta montaña no le damos la espalda a quienes necesitan ayuda. La naturaleza ya es lo suficientemente dura sin que los humanos lo sean también. Con un profundo suspiro que empañó la ventana, volvió a coger su abrigo y la vieja linterna de queroseno que había guiado a su padre a través de 50 inviernos en la montaña. Quienquiera que estuviera ahí fuera no sobreviviría otra hora con la tormenta que se avecinaba. «Parece que tenemos compañía, Timber», murmuró comprobando su cuchillo y metiéndose una bengala en el bolsillo. «Vamos a ser buenos vecinos». El viento atravesaba las capas de ropa de Caleb como si fueran papel. Los copos de nieve le azotaban la piel expuesta, mientras Timber avanzaba con la nariz gacha, siguiendo los débiles gritos que se hacían más esporádicos con cada minuto que pasaba. «¡Hola!», gritó Caleb, con la voz ahogada por el aullido del vendaval. «¿Hay alguien ahí fuera?». No hubo respuesta, salvo la triste réplica del viento. La parte racional de su mente, la que su padre había cultivado cuidadosamente, le instaba a dar media vuelta, incluso con la linterna. La visibilidad apenas superaba los 3 metros. Un giro equivocado y podría perder de vista sus propias huellas. Muchos montañeros habían muerto congelados a pocos metros de sus cabañas, desorientados por tormentas de nieve como esta. Pero Timber siguió adelante con determinación. Descendió hacia Crow Creek, donde los lugares de pesca de verano yacían ahora bajo el hielo y la nieve. Caleb lo siguió, confiando más en los sentidos del perro que en los suyos propios. El arroyo apareció de repente, como una oscura hendidura en el paisaje blanco, y allí, junto a un pino alcanzado por un rayo, yacía una figura casi enterrada en la nieve, una mujer. Caleb se arrodilló a su lado y le quitó la nieve de la cara, azulada por el frío. El cabello oscuro, cubierto de escarcha blanca, se aferraba a sus pálidas mejillas. La ropa de ciudad, totalmente inadecuada para los inviernos de montaña, estaba empapada. Una mano agarraba una bolsa de cuero apretada contra su pecho, con los dedos enganchados en la correa, a pesar de su estado inconsciente. «Señora». Caleb le tocó el cuello y encontró el pulso, débil, pero presente. «Señora, ¿puede oírme?». Sus párpados se agitaron, pero no se abrieron. Un suave gemido escapó de sus labios, que ya mostraban los primeros signos de congelación. No había tiempo para preguntas. Moriría en menos de 1 hora sin refugio y calor. Caleb dejó la linterna y se quitó la bufanda azul descolorida del cuello, el único regalo que le había hecho su madre antes de morir, al traerlo al mundo. Se la enrolló alrededor del cuello y la parte inferior de la cara de la mujer, metiendo los extremos dentro de su abrigo inadecuado. «Voy a llevarte», le explicó, aunque ella no dio señales de haberle oído. «Mi cabaña no está lejos, allí estarás a salvo», dijo mientras la levantaba, sorprendido por lo ligera que era. Ella seguía aferrada a la bolsa, y él no intentó quitársela. Era evidente que su contenido era lo suficientemente importante como para que ella lo mantuviera agarrado, incluso inconsciente. Timber iba adelante, y su avance se veía ralentizado por los cuidadosos pasos de Caleb con su carga. La mujer se movía de vez en cuando, murmurando palabras que él no podía entender por culpa del viento. Una vez, abrió los ojos brevemente, oscuros, desorientados, temerosos, antes de volver a cerrarlos. «Ya casi hemos llegado».
le aseguró, aunque la cabaña seguía siendo invisible a través de la nieve cada vez más espesa. Cuando la luz de la linterna finalmente iluminó los cristales cubiertos de escarcha de su cabaña, Caleb sintió cómo el alivio lo invadía. Lo habían conseguido. Timber se adelantó y arañó la puerta con sus patas impacientes. En el interior, el calor los envolvió con cuidado en su cama, la única adecuada de la cabaña, y avivó el fuego hasta que las llamas saltaron lo suficiente como para proyectar sombras danzantes sobre las paredes rugosas de madera. Solo entonces se fijó bien en su inesperada invitada, una joven de 20 años quizás. Su ropa delataba una vida urbana, un abrigo de lana demasiado ligero para el clima de montaña, botas de cuero más a la moda que funcionales, guantes comprados en una tienda con costuras decorativas en lugar de un aislamiento adecuado. ¿Qué hacía alguien como ella en Widow's Ridge en pleno invierno? El aislamiento de Caleb le había hecho desconfiar de los desconocidos, pero las enseñanzas de su padre calaron más hondo. Juzga a un hombre por sus acciones, no por tus sospechas, solía decir Samuel Turner. Esta mujer necesitaba ayuda independientemente de su historia. Le quitó las botas y los calcetines mojados, haciendo una mueca al ver los dedos de los pies blancos por la congelación temprana. Le quitó el abrigo y luego las capas exteriores, todo ello mientras apartaba la mirada lo máximo posible, manteniendo la dignidad que podía ofrecerle en tales circunstancias. A continuación, le envolvió en la colcha de su madre, guardada para las noches más frías, y la cubrió con ella. La bolsa permaneció agarrada en su mano incluso mientras él trabajaba. Fuera lo que contenía, ella no la soltaba sin luchar. Mientras calentaba agua para el té, Caleb pensó en sus siguientes pasos. La tormenta no daba señales de amainar. Estarían atrapados allí, dos desconocidos, durante días como mínimo. Su mirada se posó en el rifle de su padre, colgado sobre la chimenea, siempre cargado, siempre listo. La confianza, le había enseñado su padre, se ganaba lentamente y se perdía rápidamente, especialmente en las montañas, donde los errores rara vez ofrecían segundas oportunidades. La mujer gimió suavemente, girando la cabeza hacia el calor del fuego. La bufanda azul, la bufanda de su madre, permanecía alrededor de su cuello, una mancha de color contra el palo de su piel. «Entra ahora», susurró, repitiendo sus palabras anteriores. «Aquí estás a salvo». Pero incluso mientras lo decía, Caleb se preguntaba si era cierto. El amanecer llegó sin sol, la tormenta no había amainado. Caleb no había dormido, pasando la noche alternando entre cuidar el fuego y vigilar a su inesperada invitada. Su respiración se había estabilizado y el color volvía gradualmente a su rostro, pero seguía atrapada en sueños febriles, murmurando nombres y fragmentos de frases que él no podía entender. «No, por favor. Los papeles». Sus dedos agarraban la bolsa incluso mientras dormía, con los nudillos blancos por la determinación. Timber yacía junto a la cama, con la cabeza en pausa, observando a la mujer con una atención inusual. El perro normalmente mantenía una distancia cautelosa con los extraños, pero algo en ella se había ganado su protección. Caleb abrió la vieja caja de hojalata que su abuela había utilizado para sus remedios, una de las pocas posesiones que su padre había rescatado antes de mudarse a la montaña. En su interior, hierbas cuidadosamente secas llenaban pequeñas bolsas de tela, cada una etiquetada con la descolorida letra de su abuela. Seleccionó milenrama para la fiebre y corteza de sauce para el dolor, añadiendo una pizca de menta para que fuera más agradable al paladar. Mientras preparaba la mezcla, la cabaña se llenó de un fuerte aroma medicinal. Su padre había insistido en que aprendiera las plantas de la montaña y sus usos. «Los médicos están bien para la gente del pueblo», solía decir Samuel, «pero aquí arriba, la naturaleza nos proporciona lo que necesitamos si sabemos dónde buscar». La mujer se movió y abrió los ojos cuando Caleb se acercó con la taza humeante. Durante un momento, miró fijamente al techo de madera tosca. Entonces, el pánico inundó su expresión. Se incorporó de un salto y se agarró la cabeza con un gemido. «Tranquila», dijo Caleb, manteniendo la distancia. «Estás a salvo». Sus ojos recorrieron rápidamente la cabaña, fijándose en los muebles rústicos, las cornamentas colgadas y el fuego crepitando en la chimenea de piedra. Finalmente, se posaron en Caleb, con recelo, calculando. «¿Quién eres?». Su voz era culta.
lo que confirmaba que efectivamente era de la ciudad. Caleb Turner. Esta es mi cabaña. ¿No te has congelado en Crow Creek? Señaló la ventana, donde la nieve seguía cayendo sin cesar. Te traje aquí antes de que te sorprendiera la tormenta. Ella se ajustó la colcha, consciente de repente de que estaba desnuda debajo de ella. Mi ropa está colgada junto al fuego. Estaba empapada, tenía que secarte. Él apartó la mirada, esperando que ella entendiera la necesidad más que la impropiedad. Hay una camisa mía ahí si la necesitas. Su mano libre, la que no sujetaba la bolsa, tocó la bufanda azul que aún llevaba alrededor del cuello. Gracias, Caleb asintió con la ayuda con la fiebre y el dolor. Ella dudó antes de aceptarla, oliéndola con cautela antes de dar un pequeño sorbo. Soy Elena, se presentó, aparentemente decidiendo que él no era una amenaza inmediata. ¿Qué te trae a Widows Ridge en invierno, Elena? No es precisamente temporada turística. La pregunta la hizo tensarse. Viajando. Me separé de mi grupo. Un grupo que te deja atrás en una tormenta de nieve. Sus ojos brillaron a la defensiva. No fue culpa suya. La diligencia tuvo problemas en el paso. Fui a buscar ayuda y me desorienté en la nieve. Diligencia. Algunas aún circulaban por estas montañas, sobre todo para turistas que querían vivir una auténtica experiencia fronteriza en los meses de verano. Ninguna operaba en invierno. La diligencia se habría visto obligada a esperar a que pasara la tormenta en la estación de Vagna, a 32 kilómetros al sur, dijo Caleb, observando su reacción. Tendrían radio, suministros de emergencia. Él y Yanena sorbió el té, aprovechando el momento para recomponerse. No conozco bien la zona. ¿Cuánto tiempo tardará en pasar la tormenta?, preguntó, cambiando de tema. La radio dice que 2 días, quizá 3, pero los caminos estarán intransitables durante al menos una semana después de eso. Avivó el fuego, añadiendo otro leño. Me temo que estarás atrapada aquí durante un tiempo. Algo parecido al pánico se reflejó en su rostro. ¿Una semana? Eso no es posible. Necesito llegar a Riverdale lo antes posible. Riverdale está a 65 kilómetros al noroeste, al otro lado de la cordillera, pero tiene que haber alguna manera, a menos que quieras morir en el intento. La franqueza de Caleb pareció sorprenderla. Incluso con el equipo adecuado y el conocimiento de estas montañas, cruzar en invierno es una locura. Sin ellos, es un suicidio. Elena se quedó en silencio, trazando distraídamente con los dedos el contorno de algo dentro de su bolso. Ya veo. Timber gimió suavemente, empujando su mano con el hocico. Sorprendentemente, ella se relajó lo suficiente como para rascarle detrás de las orejas, lo que le valió un gruñido de satisfacción por parte del perro, normalmente distante. «¿Le gustas?», observó Caleb. «Eso es raro». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Siempre me he llevado mejor con los perros que con las personas». La sonrisa desapareció tan rápido como había aparecido. «Señor Turner». Caleb. Le agradezco mucho su ayuda, pero necesito saber si alguien más sabe que estoy aquí». La pregunta confirmó sus sospechas. Ella no huía hacia algo en Riverdale. ¿Huía de algo o de alguien? «Solo yo y los árboles», respondió con cautela. «Los vecinos más cercanos están a 19 kilómetros cuesta abajo. Aquí arriba no hay líneas telefónicas, solo la radio para los informes meteorológicos y las emergencias». El alivio suavizó sus rasgos. «Bien, eso está bien». Caleb no añadió nada más, pero la insinuación flotaba en el aire entre ellos. Ella no estaba diciendo la verdad, al menos no toda, y lo que la había llevado a las montañas en invierno era lo suficientemente grave como para que el aislamiento, que normalmente es una dificultad, se convirtiera en un consuelo. Afuera, el viento aullaba su advertencia contra los cristales de las ventanas. En el interior, se estaba gestando una tormenta igualmente potente. Pasaron 3 días con el extraño ritmo que se desarrolla entre desconocidos obligados a convivir en un espacio reducido. Elena se fue fortaleciendo. La congelación de sus dedos de los pies y de las manos respondía bien a los cuidadosos tratamientos de Caleb con agua caliente y ungüentos a base de hierbas. Ella llevaba su ropa, se arremangaba las mangas y los puños, se ataba la cintura con una cuerda y se mantenía aislada siempre que podía en la pequeña cabaña. La bolsa permanecía siempre a su alcance. La mañana del 4.º día, Caleb se despertó antes del amanecer, como de costumbre, echó leña a las brasas de la noche anterior y encendió la radio para escuchar el parte meteorológico. El antiguo aparato,
que según su padre procedía de una venta de excedentes de la Segunda Guerra Mundial, cobró vida a regañadientes con un crepitar. Continuamos con nuestra cobertura del incidente de la diligencia cerca de Widows Ridge. El vehículo de Crestview Heritage Tour, desaparecido hace 3 días, fue descubierto ayer por el personal de búsqueda y rescate. Según el sheriff McPherson, las pruebas encontradas en el lugar del suceso indican que el motivo fue el robo. Caleb miró a Elena, que seguía durmiendo en su cama, y bajó ligeramente el volumen. El conductor fue encontrado muerto en el lugar con heridas de bala. 2 pasajeros han sido identificados entre las víctimas, mientras que una tercera pasajera, la señorita Elena Costello, sigue desaparecida. El sheriff McPherson afirmó que la señorita Costello podría tener información vital sobre los autores. La mano de Caleb se quedó paralizada en el dial. Elena Costello, su invitada, ahora tenía un apellido y al parecer era importante. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la señorita Costello, a que se ponga en contacto con la oficina del sheriff inmediatamente. En noticias relacionadas, se espera que la tormenta invernal que dificultó las labores de búsqueda iniciales disminuya para mañana por la noche, lo que permitirá ampliar las operaciones de búsqueda en las zonas afectadas. El locutor pasó a otras noticias, pero Caleb permaneció inmóvil, procesando las implicaciones. Elena no había sido del todo sincera sobre la diligencia, pero él no esperaba un robo y un asesinato. ¿Era ella una testigo, una víctima que escapó o algo completamente diferente? ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? La voz de Elena lo sobresaltó. Ella estaba de pie en la puerta del dormitorio, con sus 2 grandes camisas de franela colgando de su delgado cuerpo. Ojeras, ojos subrayados que no mostraban ningún rastro de la confusión del sueño. Había estado despierta escuchando. Justo ahora, respondió Caleb con sinceridad, señalando la radio. Dijeron tu nombre. Dijeron que había habido un robo. Sus hombros se hundieron ligeramente. Lo llamaron robo, ¿no? Eso es complicado. Se acercó a la ventana y miró el cielo iluminado por los relámpagos, donde seguía nevando, pero con menos intensidad que los días anteriores. Según el informe, la tormenta debería amainar para mañana por la noche. Elena asintió, aparentemente para sí misma. Entonces vendrán a buscarnos los hombres del sheriff. Una sonrisa amarga torció sus labios. El sheriff McPherson, sobre todo. Caleb dejó que el silencio se extendiera entre ellos, avivando el fuego con movimientos deliberados. La experiencia le había enseñado que el silencio a menudo sacaba palabras donde las preguntas fallaban. No se suponía que yo estuviera en ese escenario. Entrenador, dijo Elena finalmente, un cambio de planes de última hora. Nadie sabía que iba a participar, excepto ella. Ella negó con la cabeza. Ahora ya no importa. Importa que haya 3 personas muertas, contó Caleb, con voz tranquila. Importa que el sheriff te esté buscando. No solo a ellos, a mí también. Es mi hogar al que has traído problemas. Algo se endureció en su expresión. No te pedí que me rescataras. No, pero aquí estamos. Señaló el espacio entre ellos. La verdad podría ayudarnos a ambos. Elena lo estudió, con un cálculo visible detrás de sus ojos. Finalmente, recuperó su bolso y sacó una carpeta de Manila. Soy secretaria jurídica en Herove Webster & Sons, en Denver. Hace 3 semanas estaba organizando los archivos de un caso de disputa de propiedad cuando encontré estos documentos mal archivados en nuestra sala de registro. Le entregó a Caleb varios documentos. Escrituras de propiedad, transferencias bancarias, correspondencia con membrete oficial. Su lectura era más funcional que fluida, pero incluso él reconoció las importantes sumas de dinero que había en juego. El juez del condado Blackwood y el sheriff McPherson han estado orquestando apropiaciones de tierras en todo el condado, explicó Elena. Identifican propiedades vulnerables, fabrican disputas fiscales, obligan a vender a precios irrisorios y luego revenden a empresas mineras y madereras para obtener enormes beneficios. Caleb frunció el ceño. Estas montañas tienen concesiones mineras que se remontan a generaciones atrás. Exactamente. Muchas son propiedad de familias que se han mudado, pero siguen pagando impuestos, o de propietarios ancianos que tienen dificultades con el papeleo. La voz de Elena se volvió apasionada. Han robado casi 30 propiedades en los últimos 5 años, millones de dólares desviados a través de empresas ficticias, y tú tienes pruebas suficientes para iniciar una investigación.
Golpeó la carpeta. Iba a llevar esto al fiscal federal en Riverdale. Las piezas encajaban con incómoda claridad. Y el robo de la diligencia no fue un robo, fue una ejecución. Su voz se quebró ligeramente. Debieron descubrir que faltaban los documentos. La diligencia fue detenida por hombres uniformados, uniformes de sheriff. Me escondí debajo de un asiento cuando reconocí la voz de McPherson. Cuando comenzaron los disparos, se abrazó a sí misma. Yo corrí. Corrí por el bosque hasta que ya no pude oír los disparos. Caleb asimiló todo esto, pensando en el anuncio de la radio. Si Elena decía la verdad, el mismo sheriff que investigaba el robo lo había orquestado y lideraría la búsqueda una vez que amainara la tormenta. Estas montañas son mi hogar, dijo Caleb en voz baja. Nadie tiene derecho a robármelas. Algo cambió en los ojos de Elena, quizás alivio por haber sido creída o simplemente el consuelo de compartir su carga. En la esquina, la radio crepitaba con estática, como si enfatizara la débil conexión con un mundo que de repente parecía mucho más cercano de lo que había estado en años. Alguien ha estado aquí, dijo Caleb, al regresar de su revisión matutina del perímetro. Sacudió la nieve de sus botas y dejó junto a la pila de leña del norte, dijo Elena, buscando instintivamente su bolso. La tormenta aún no había amainado del todo, pero la visibilidad había mejorado durante la noche. Los hombres decididos podían recorrer ahora los senderos más bajos. Caleb examinó el casquillo. Rifle de caza 3006. El modelo estándar del departamento del sheriff del condado. ¿Cómo lo sabes? Mi padre era ayudante del sheriff antes de mudarse aquí. En aquella época, la placa significaba algo. Se guardó el casquillo en el bolsillo. Las huellas sugieren que solo hay un hombre, probablemente de reconocimiento. La nieve ha cubierto la mayoría, pero son recientes. De las últimas 12 horas, las manos de Elena temblaban ligeramente. ¿Saben que estoy aquí? No necesariamente. Están registrando todas las cabañas y refugios. Es el procedimiento de búsqueda habitual, pero volverán. Caleb asintió con severidad. Con más hombres, una vez que informen de que han encontrado señales de ocupación. 5 días de convivencia habían desgastado las barreras iniciales entre ellos. Elena había compartido más detalles sobre la corrupción que había descubierto. El juez y el sheriff colaboraban con los promotores inmobiliarios para robar tierras a propietarios vulnerables, utilizando registros fiscales falsificados e infracciones medioambientales. Casi 30 familias habían perdido propiedades que habían pertenecido a sus familias durante generaciones. ¿A qué distancia está la cabaña segura más cercana?, preguntó Elena, mientras recogía sus pocas pertenencias. Hay una vieja cabaña a unos 13 kilómetros al sur. Es una antigua estación de vigilancia contra incendios. Caleb sacó el mapa de su padre y señaló un pequeño cuadrado marcado con tinta descolorida, abastecido con suministros de emergencia. Nadie lo conoce, excepto los veteranos del servicio forestal. ¿Podríamos llegar hoy? Si salimos en menos de una hora, las tormentas amainarán, pero la nieve es profunda. Avanzaremos lentamente. Elena la sintió, y la determinación sustituyó al miedo. Ya te he causado suficientes problemas. Puedo intentar llegar sola si tú no puedes. El tono de Caleb no dejaba lugar a discusiones. Estas montañas matan a los que no están preparados. Además, revisó su rifle, deslizando los cartuchos en la recámara con eficiencia experta. Ya no se trata solo de ti. Elena se detuvo. ¿Qué quieres decir? Caleb señaló en el mapa el lugar donde se encontraba su cabaña. La propiedad Turner ha pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Según los documentos que llevas, está en su lista de adquisiciones. Ella lo comprendió al instante. La cláusula del propietario desaparecido, propiedades en las que se pagan impuestos, pero cuyos propietarios no han estado físicamente presentes en los registros del condado durante 5 años. Mi padre se encargaba de todos los asuntos oficiales en la ciudad antes de morir. Rara vez voy allí. Puede parecer abandonada sobre el papel, pero eso es ilegal. Es evidente que vives aquí. La ley solo importa cuando quienes la aplican tienen integridad. Caleb miró su reloj, el viejo reloj de su padre, que seguía marcando el ritmo perfecto. Empaqueta solo lo esencial: comida, agua, una muda de ropa. Todo lo que pueda identificarte se queda atrás. Mientras Elena recogía sus cosas, Caleb se preparaba para la partida con la eficiencia de un hombre acostumbrado a las emergencias. Munición extra en un bolsillo, materiales para encender fuego en otro, carne seca,
queso duro y pan plano envuelto en piel impermeable, material de primeros auxilios, la pequeña lata de hierbas esenciales. Pensó en lo que debía dejar atrás. Generaciones de posesiones familiares, libros, herramientas, recuerdos incrustados en cada mueble hecho a mano. Si los hombres de Macpherson venían mientras ellos estaban fuera, podrían quemarlo todo para eliminar las pruebas de la presencia de Elena. Esa idea endureció su determinación. Esa cabaña representaba su herencia, el legado de su padre. No se la entregaría a funcionarios corruptos sin luchar. Lista, anunció Elena, vestida con la ropa más abrigada que él pudo proporcionarle. El viejo abrigo de su madre, encontrado en un baúl, calcetines de lana dentro de unas botas demasiado grandes y la bufanda azul aún alrededor del cuello. Caleb le dio a Timber las últimas instrucciones mediante señales con las manos que su padre le había enseñado años atrás. El perro se quedaría atrás, escondido en el sótano. Si venían extraños, permanecería en silencio. Si Caleb no regresaba al cabo de 3 días, el perro sería liberado mediante un sencillo mecanismo para que buscara su propia supervivencia. Una última cosa, dijo Caleb, quitando una tabla del suelo debajo de su cama. Del escondite, sacó un pequeño revólver, el arma de repuesto de mi padre. ¿Sabes cómo usarla? Elena cogió el arma con sorprendente familiaridad. Mi padre me enseñó antes de morir. Caleb asintió, extrañamente tranquilo. Permanecemos juntos. Muévanse en silencio. Cielo que se iluminaba. La ventana de la tormenta se está cerrando. Tenemos que escondernos antes de que tengan una visibilidad clara. Mientras salían por la puerta trasera hacia el bosque cubierto de nieve, Caleb echó un último vistazo a la cabaña, el único hogar que había conocido. Volver a verla dependía de que lograra burlar a unos hombres que conocían estas montañas casi tan bien como él, pero ellos no conocían los senderos secretos de su padre, y no tenían la motivación de un hombre que protegía no solo su vida, sino todo su legado. Se movieron por el bosque como sombras, siguiendo una ruta invisible para los ojos inexpertos. Tras 3 horas de viaje, los únicos sonidos eran el crujir de la nieve bajo sus botas y su respiración controlada empañando el aire. ¿Cuánto queda?, susurró Eleyanena, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. Caleb se detuvo y observó un pino aparentemente normal. Para la mayoría era indistinguible de los miles que salpicaban la ladera de la montaña, pero sus dedos encontraron una pequeña muesca tallada en la corteza. 3 cortes diagonales que parecían la pata de un pájaro. «Unos 6 kilómetros», respondió en voz igualmente baja. «Hemos estado siguiendo las marcas de mi padre, viejos senderos de caza que no aparecen en ningún mapa oficial. Tu padre previó este tipo de situaciones». Una leve sonrisa cruzó el rostro curtido de Caleb. No exactamente. Era un hombre cauteloso, reservado. Después de dejar el departamento del sheriff, quería encontrar formas de moverse por estas montañas sin ser rastreado. Continuaron adelante. Caleb ajustaba ocasionalmente el rumbo. Después de localizar marcas que solo él podía reconocer, una determinada disposición de piedras apiladas, una rama doblada en una dirección concreta, cortes en la corteza que imitaban daños naturales, pero que formaban patrones para el ojo informado. «Alto». Caleb levantó la mano de repente. Elena se detuvo en seco. Señaló una cresta a aproximadamente media milla al este, donde 3 pequeñas figuras se movían sobre la nieve. Incluso a esta distancia, los uniformes eran inconfundibles. «Son hombres del sheriff», susurró Elena instintivamente, agachándose más. Caleb la empujó detrás de un gran abeto. «Están realizando una búsqueda por cuadrículas, moviéndose de norte a sur. ¿Se cruzarán en nuestro camino? No, si nos mantenemos en estos senderos. Seguirán las rutas establecidas». Estudió el movimiento del grupo de búsqueda. Estaban siendo minuciosos, organizados. Macpherson no se arriesgaba. Permanecieron inmóviles hasta que las figuras distantes desaparecieron detrás de una cresta. Solo entonces Caleb le indicó que continuaran, moviéndose ahora con aún más precaución. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más accidentado. Las suaves laderas que rodeaban la cabaña de Caleb se convirtieron en barrancos escarpados y estrechos pasajes entre imponentes formaciones rocosas. El terreno perfecto para una emboscada o una huida. «Tengo las piernas como de plomo», admitió Elena durante un breve descanso para beber agua. A pesar de su agotamiento, había mantenido el ritmo sin quejarse. «No estoy acostumbrada al senderismo de montaña».
Lo estás haciendo bien, dijo Caleb, ofreciéndole carne seca de su mochila. Come, necesitas energía, aceptó agradecida. ¿Con qué frecuencia recorrías estos caminos con tu padre? Todas las estaciones. Me señalaba los puntos de referencia, me hacía memorizarlos y me decía, algún día quizá necesite encontrar el camino cuando él no pueda guiarme. Parece un buen padre, el mejor. La voz de Caleb transmitía el peso del recuerdo. Me enseñó todo lo que vale la pena saber. Mientras comían, Elena lo observaba con renovada curiosidad. ¿Por qué dejó el departamento del sheriff? Si no le importa que se lo pregunte. Caleb permaneció en silencio tanto tiempo que Elena pensó que no iba a responder. Finalmente, se ajustó la mochila y se puso de pie. McPherson se unió al cuerpo. Mi padre vio qué tipo de hombre era. La corrupción empezó poco a poco, pasando por alto infracciones de amigos, presionando a empresas para obtener favores. Papá se negó a participar. Su expresión se ensombreció cuando amenazó con denunciarlo. Hubo un accidente durante una patrulla. Casi lo mata. Lo siento. En lugar de luchar, se retiró. Me trajo aquí, lejos de gente como McPherson. Caleb comprobó los alrededores antes de continuar. Ahora entiendo que no estaba huyendo. Estaba protegiendo lo que más le importaba. Reanudaron su viaje, y el camino se hizo más empinado. Elena tuvo dificultades en ocasiones, pero aceptó la mano que Caleb le tendió sin decir nada. Su relación había evolucionado de forma natural. Ya no eran extraños reacios, sino aliados unidos por un propósito común. A última hora de la tarde llegaron a una pequeña meseta con vistas a un valle escarpado. La línea de árboles se aclaró, ofreciendo una vista panorámica de la cordillera que se extendía hacia el horizonte. Una estructura apenas visible enclavada en un acantilado, parcialmente oculta por los pinos. La cabaña de la línea. Llegaremos antes del anochecer. Elena entrecerró los ojos. Yo habría pasado de largo. Esa es la idea. El servicio forestal la construyó para que se mimetizara con el entorno. Es un refugio de emergencia, no un lugar cómodo. Cuando comenzaron el descenso final, Caleb vio otra marca tallada. Esta era diferente a las demás. Era un simple corte de hacha en un pino centenario. La hizo mi padre, explicó, tocando la marca con reverencia. Significa que estamos entrando en un lugar seguro. Ninguno de los dos pasó por alto la ironía. En estas montañas, la seguridad se había convertido en un término relativo. Pero a medida que se acercaban a la cabaña del león, Caleb sintió que una certeza familiar sustituía a la tensión del día. La sabiduría de su padre seguía guiándolo, codificada en símbolos secretos que pasaban desapercibidos para aquellos que veían el bosque solo como un recurso que explotar. Tu padre, dijo Elena en voz baja, estaría orgulloso de ti hoy. Caleb no respondió, pero sus pasos se hicieron más decididos a medida que se acercaban al refugio. Su padre había ayudado a conseguir un regalo más de un hombre que había preparado a su hijo para un mundo más peligroso de lo que ambos habían imaginado. La cabaña era más pequeña de lo que parecía desde la distancia. Una sola habitación construida con troncos toscos, oscurecida por décadas de intemperie, con un tubo de estufa de metal que sobresalía de su techo inclinado, ahora parcialmente derrumbado por un lado. La naturaleza había comenzado el lento proceso de recuperación con musgo creciendo entre los troncos y pequeños árboles jóvenes, empujando contra los cimientos. No es precisamente el Ritz-Carlton, comentó Elena mientras Caleb manipulaba el candado congelado mejor que el frío exterior. El candado finalmente cedió, con su mecanismo oxidado protestando tras años de desuso. En el interior, el polvo se arremolinaba en la luz tenue que penetraba por la única ventana. El contenido de la cabaña permanecía en gran parte tal y como se había dejado años atrás, cuando el servicio forestal abandonó este puesto avanzado. Una estufa de hierro fundido, estantes de madera llenos de latas abolladas y suministros de emergencia, un catre estrecho, un pequeño escritorio y 2 sillas, todo cubierto de telaraña. Caleb se puso inmediatamente manos a la obra, comprobando que el tubo de la estufa no estuviera obstruido antes de encender el fuego con eficiencia. Elena exploró su refugio, quitando décadas de polvo. «Mira esto», exclamó, cogiendo una placa deslustrada del cajón del escritorio. «Servicio Forestal, Protectores Nacionales antes de que tu departamento del sheriff decidiera vender lo que debían proteger». Caleb cogió la placa y la giró en la palma de su mano. «Mi padre conocía al guardabosques destinado aquí, Marcus Williams. Un buen hombre,
luchó contra la primera oleada de permisos de desarrollo cuestionables hace 20 años. ¿Qué le pasó? Reasignado de repente, papá siempre sospechó que lo echaron por ser demasiado minucioso en sus evaluaciones de impacto ambiental. Caleb colocó la placa respetuosamente sobre el escritorio. Estas montañas tienen un historial de perder a sus defensores. A medida que el calor llenaba gradualmente el pequeño espacio, hicieron un inventario de sus recursos. Los alimentos enlatados eran dudosos después de años de fluctuaciones de temperatura, pero los suministros secos seguían siendo viables. Un alijo de equipo de emergencia proporcionó varios artículos útiles: cerillas impermeables, suministros de primeros auxilios, una lámpara de aceite y mantas adicionales que olían fuertemente a naftalina, pero que permanecían intactas. Deberíamos estar a salvo aquí durante un día o dos, dijo Caleb, mientras calentaba agua para el té en la estufa, que ahora funcionaba. Las tormentas habían pasado por completo. Tendrían condiciones despejadas para la búsqueda. El Helena colocó su preciada cartera sobre el escritorio y sacó los documentos para revisarlos a la luz de la lámpara. Según estos registros, McPherson y el juez Blackwood han seleccionado 3 propiedades más para adquirir este mes. Extendió un mapa marcado con ubicaciones encerradas en círculos, incluida su cabaña. Caleb estudió el mapa, apretando la mandíbula. Han sido metódicos, comenzando por las propiedades más remotas y avanzando hacia el interior. De esa manera hay menos posibilidades de resistencia. Para cuando la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya se había establecido un patrón y el juez tenía precedentes legales que citar. Helena organizó los papeles con la precisión de alguien acostumbrado a manejar documentos legales. La clásica técnica depredadora. ¿A qué distancia está Riverdale de aquí? A 40 kilómetros y al noroeste en línea recta, más por el sendero. El Helena encogió ligeramente los hombros, demasiado lejos para arriesgarse entre nosotros y allí. Caleb sirvió el té en tazas de hojalata. Necesitamos un plan que vaya más allá de simplemente huir. Se sentaron en un silencio pensativo, con la pequeña estufa crepitando de vez en cuando, mientras consumía la leña vieja de décadas que había en la pila junto a ella. Afuera, la oscuridad se apoderó de las montañas, trayendo consigo el silencio particular que acompaña a las fuertes nevadas. El fiscal con el que intentaba contactar, dijo Helena finalmente, Frank Donovan, ha estado investigando la corrupción en varios condados. Estos documentos le darían suficiente para actuar contra McPherson y Blackwood. ¿Se puede confiar en él? El año pasado procesó a su propio cuñado por tramas similares. Le cayó una condena de 15 años, dijo mientras sorbía su té. Pero contactar con él es el reto. Caleb se acercó a la ventana y contempló el paisaje iluminado por la luna. No había luces ni movimiento. Por ahora seguían solos en esa parte de la montaña. Hay una cabaña de caza a unos 16 kilómetros de aquí, dijo pensativo. Pertenece a Henry Jenkins. Tiene una radio lo suficientemente potente como para llegar a Riverdale, el vecino que mencionaste. Antiguo policía estatal, jubilado hace 15 años. No le cae bien McPherson. Caleb se volvió hacia Helena. Si podemos contactar con Jenkins, quizá podamos ponernos en contacto con tu fiscal sin caer en una emboscada. La esperanza brilló en el rostro cansado de Helena. ¿Crees que nos ayudaría? Es difícil de decir. Es un hombre reservado. Ya no se involucra en los asuntos del condado. Caleb volvió a su asiento. Pero respeta la ley verdadera, y respetaba a mi padre. Helena reunió los documentos y los guardó cuidadosamente en su bolso. Vale la pena intentarlo. ¿Cuál es la mejor ruta? Caleb dibujó un mapa aproximado en el escritorio polvoriento. Seguimos Cottonwood Creek hacia el norte durante 11 kilómetros y luego giramos hacia el oeste por Morgan's Pass. Es un terreno difícil, pero es poco probable que lo vigilen. ¿Cuándo podemos partir? Al amanecer. Necesitaremos todo el día para llegar antes de que anochecer. Caleb echó otro leño a la estufa. Descansa un poco. Mañana será una prueba para los dos. Mientras Helena se acomodaba en el catre, Caleb permaneció junto a la ventana, con la insignia deslustrada del servicio forestal en la palma de la mano. Las montañas parecían tranquilas bajo la luz de la luna, sin dar ninguna pista de los hombres que ahora las acechaban. Hombres que habían pervertido el significado de sus insignias, pasando de la protección a la depredación. Su pulgar recorrió el desgastado lema de la insignia: cuidar la tierra y servir al pueblo. Algunos juramentos, al parecer, perduraban más que otros. El amanecer llegó con una claridad nítida. El cielo era de un azul perfecto
sobre los pinos cubiertos de nieve. Caleb se despertó al instante. Una vida entera de mañanas en la montaña le había entrenado para pasar del sueño a la alerta, sin el intermedio aturdido que la mayoría de la gente necesitaba. Elena aún dormía en la estrecha cama plegable, con una respiración profunda y regular. Mientras preparaba un sencillo desayuno con sus provisiones, Caleb vio una pequeña caja metálica encajada detrás de la estufa. Dentro había varios objetos olvidados: cerillas, restos de lápices, una navaja plegable con la punta rota y una fotografía estropeada por el agua. 4 hombres con uniformes del servicio forestal posaban delante de esa misma cabaña, con los brazos alrededor de los hombros unos de otros, rostros jóvenes y serios bajo sus gorras de uniforme. Caleb reconoció inmediatamente a su padre, Samuel Turner, de unos 30 años, con la barba aún más castaña que gris, los ojos arrugados en las comisuras con la misma sonrisa que Caleb a veces veía en su propio reflejo. A su lado estaba Marcus Williams, el guardabosques cuya placa habían encontrado ayer. Al otro lado de su padre estaba un Henry Jenkins más joven, que ya mostraba la postura erguida propia de su pasado militar. Pero fue el cuarto hombre el que le cortó la respiración a Caleb, un McPherson joven y sonriente, que no se parecía en nada al sheriff de mirada severa que ahora los perseguía. Antes de que la ambición y la codicia torcieran su camino, ¿quiénes eran? Caleb no había oído acercarse a Elena. Le entregó la fotografía sin decir nada y se ocupó de preparar el desayuno mientras ella la estudiaba. ¿Es ese mi padre? Jenkins, el guardabosques que estaba destinado aquí. Caleb vertió agua caliente sobre los pozos de café. ¿Y McPherson? Elena levantó la vista bruscamente. McPherson trabajaba en el servicio forestal antes de incorporarse al departamento del sheriff. Eso habría sido hace 25 años. La expresión de Caleb se mantuvo cuidadosamente neutral. Mi padre nunca habló de su tiempo juntos. Elena estudió la imagen más de cerca. Parecían amigos. Las cosas cambian, la gente cambia, no siempre para mejor. Devolvió la fotografía, conscientes de que la luz del día era necesaria para su viaje, pero también peligrosa por la visibilidad que proporcionaba a quienes los buscaban. Elena había demostrado ser una aprendiz rápida, empacando su pequeña parte de provisiones con una eficiencia recién descubierta. Seguiremos el arroyo, confirmó, guardando los últimos documentos en su bolso. Caleb asintió, comprobando las cargas de su rifle. El agua siempre encuentra el camino de menor resistencia. Es una buena guía en terreno montañoso. A menos que intentes evitar a perseguidores que conocen el mismo principio, reconoció su argumento con una sonrisa sombría. Por eso solo lo seguiremos durante los primeros 11 kilómetros. Luego iremos por donde no nos esperen, por la cresta, a través del paso de Morgan. Parece que ya has hecho esto antes. Evadir a los equipos de búsqueda. No, pero mi padre se aseguró de que supiera cómo desaparecer en estas montañas si fuera necesario. Caleb se ajustó la mochila. Nunca pensé que necesitaría esas lecciones. Dejaron la cabaña tal y como la habían encontrado, borrando cualquier rastro de su presencia, un hábito que el padre de Caleb le había inculcado desde niño. Las montañas guardan tus secretos si las respetas, solía decirle. La caminata matutina por Cottonwood Creek transcurrió sin incidentes. La tormenta que había pasado había dejado el mundo cristalino y en silencio, con la nieve amortiguando todos los sonidos, excepto el suave gorgoteo del agua bajo el hielo parcial. Avanzaban con paso firme y Caleb marcó un ritmo lo suficientemente exigente como para avanzar, pero sostenible para la resistencia de Elena, acostumbrada a la ciudad. «Háblame de Jenkins», dijo ella durante un breve descanso, con el aliento formando una nube delante de ella. «¿De verdad nos ayudará?» Caleb consideró la pregunta. Jenkins sigue su propio código. Estricto, pero justo. No se involucra en la política del condado desde que se jubiló, pero era el amigo más cercano de mi padre aquí arriba. Pero no estás segura. No puedes estarlo. No he hablado con él en casi 2 años. Elena asimiló la información. ¿Y si nos rechaza? Entonces lo reevaluaremos. Encontraremos otra forma de llegar a un fiscal. Caleb comprobó la posición del sol. Jenkins no es nuestra única opción, solo la mejor. Continuaron adelante, y el arroyo se fue estrechando a medida que ganaban altura. Al mediodía, habían recorrido casi 8 kilómetros, un buen avance, teniendo en cuenta el terreno. Caleb levantó de repente la mano y se agachó.
Elena se quedó paralizada y siguió su mirada hacia una cresta situada aproximadamente a 800 metros al este. Nada se movía entre los árboles. ¿Qué es?, susurró. Un reflejo, la luz del sol sobre el cristal, prismáticos o un telescopio. Durante varios minutos tensos, permanecieron inmóviles detrás de un tronco caído. Los ojos de Caleb no se apartaron de la lejana cresta. Finalmente, detectó movimiento. Dos figuras atravesaban la línea de la cresta, dirigiéndose hacia el norte. El equipo de búsqueda. Aún no nos han visto. ¿Deberíamos dar media vuelta? Caleb negó con la cabeza. Se alejan de la casa de Jenkins. Esto podría jugar a nuestro favor. Desviemos los recursos en la dirección equivocada. El Egeyanena tensó los hombros mientras procesaba las implicaciones. Ahora están entre nosotros y tu cabaña. No podríamos volver aunque quisiéramos. Avanzar es nuestra única opción. Caleb la ayudó a ponerse en pie. Tenemos que llegar al paso antes de que anochezca. Mientras reanudaban su viaje con mayor precaución, Caleb se encontró pensando en la fotografía. 4 jóvenes unidos por un propósito común antes de que las complejidades de la vida los llevaran por caminos diferentes. Uno se había convertido en un funcionario corrupto. Otro se había visto obligado al aislamiento. El tercero había sido reasignado por su integridad, y su padre, que había elegido estas montañas como refugio y legado, sin sospechar que se convertirían en el campo de batalla de todo lo que valoraba. Morgan's Pass hizo honor a su reputación. El estrecho sendero serpenteaba entre paredes rocosas escarpadas, obligándoles a avanzar en fila india por tramos apenas lo suficientemente anchos para una persona con mochila. El viento aullaba a través del túnel natural, llevando ocasionales ráfagas de nieve suelta que picaban en la piel expuesta. ¿Cuánto queda?, Elena gritó por encima del viento, su voz casi perdida en el rugido constante. 2 millas a través del paso. Luego 3 hasta la cabaña de Jenkins, respondió Caleb, extendiendo una mano para ayudarla a cruzar una sección particularmente traicionera donde el hielo había formado una capa cristalina que cubría el camino. El terreno había ralentizado considerablemente su avance. Lo que debería haber sido un viaje de un día se estaba alargando hasta la noche, con millas aún por delante. El sol invernal ya estaba abajo y las sombras se alargaban, dijo Caleb, observando el cielo que se oscurecía. Viajar de noche por zonas desconocidas sería una locura. Elena asintió, demasiado concentrada en mantener el equilibrio como para discutir. La ropa de ciudad que llevaba cuando Caleb la encontró parecía de otra vida. Ahora, envuelta en capas de prendas prestadas, con el viento helado en el rostro y las manos callosas por el viaje. Se movía con el ritmo decidido de alguien que se adapta a la supervivencia en la montaña. Salieron de la sección más estrecha del paso a una pequeña meseta que ofrecía un respiro momentáneo del viento. Caleb se tensó inmediatamente y levantó la mano para pedir silencio. Elena se quedó paralizada y siguió su mirada hacia una zona alterada en la nieve que tenían delante. «Alguien ha estado aquí», susurró. Recientemente, los restos de una pequeña hoguera ardían bajo un saliente rocoso. Todavía se elevaban volutas de humo de las brasas que no se habían extinguido por completo. Junto a ella, las huellas conducían en múltiples direcciones, algunas siguiendo el camino que ellos pretendían tomar. Caleb se acercó con cautela, con el rifle preparado. El lugar había sido abandonado hacía menos de 1 hora. El café en una taza de hojalata seguía lo suficientemente caliente como para derretir los copos de nieve que caían en él. Una barra de proteínas a medio comer yacía abandonada cerca. «¿Hombres del sheriff?», preguntó Elena, manteniendo la distancia, tal y como Caleb le había enseñado. «Probablemente», examinó al príncipe. 3 hombres, 2, continuaron hacia el oeste, en dirección a Jenkins. Cuando regresó al este, mientras inspeccionaba el lugar, un papel parcialmente quemado le llamó la atención. Al recuperarlo del borde del fuego, Caleb se encontró con un mapa dibujado a mano de los alrededores. Las X rojas marcaban los lugares ya registrados. Unas líneas dividían la montaña en secciones cuadriculadas. Un círculo rodeaba la cabaña de Jenkins con la anotación «Revisar de nuevo, prioridad». «Están registrando sistemáticamente», dijo Caleb, mostrando el mapa a Elena. «Y ya han visitado Jenkins». Su rostro palideció. «¿Eso significa que lo han encontrado? ¿Que lo han interrogado?» «No puedo decirlo, pero ahora están volviendo allí». «¿Por qué volver si ya lo han registrado?»
Caleb estudió el mapa con más atención. Quizás haya nueva información, o su expresión se ensombreció. Lo están utilizando como base para esta sección de la búsqueda. Las implicaciones se posaron entre ellos como un peso físico. Su mejor esperanza para contactar con el mundo exterior podría ser ahora la sede de quienes los perseguían. ¿Qué hacemos?, preguntó Elena, con evidente cansancio en su voz. Caleb dobló el mapa y lo guardó dentro de su abrigo. Nos adaptamos. Hay un puesto de caza a 1 milla al norte de aquí. No es cómodo, pero nos proporcionará refugio para pasar la noche. Y mañana observaremos la cabaña de Jenkins. Determinaremos si lo retienen o si está cooperando. Luego decidieron abandonar el campamento, teniendo cuidado de ocultar sus huellas al desviarse de su ruta original. El escondite para cazar aportó claridad y escarcha, ya que la temperatura había bajado significativamente durante la noche. Caleb se despertó primero, acostumbrado a levantarse con la luz, independientemente de lo poco que hubiera descansado. Elena dormía apoyada en su hombro, con el rostro relajado como nunca lo estaba cuando estaba despierta. Se permitió observarla un momento, no a la mujer asustada que había encontrado en la nieve, ni a la fugitiva decidida que agarraba documentos incriminatorios, sino simplemente a Elena, sin defensas. Entonces la necesidad se impuso y la despertó suavemente. «Tenemos que ponernos en marcha pronto», le dijo, mientras ella se orientaba. Para revisar la casa de Jenkins, antes de que los equipos de búsqueda se pusieran en marcha, comieron lo último que les quedaba, galletas rancias y cecina, mientras Caleb les explicaba su plan. La cabaña de Jenkins se encontraba a unos 3 kilómetros al noroeste, situada en una elevación que ofrecía una excelente visibilidad de todo el valle circundante. «Nos acercaremos desde arriba, utilizando la cresta como cobertura», explicó, trazando la ruta en el mapa que habían rescatado. «Primero observaremos, determinaremos si Jenkins está allí, si está solo, si lo vigilan y si los hombres de McPherson lo están utilizando como base. Luego nos retiraremos. Busca otra forma de contactar con tu fiscal». La caminata matutina resultó más fácil que la del día anterior. El terreno era menos accidentado a medida que descendían por el bosque antiguo, pero lo que ganaban en terreno más fácil, lo perdían en precaución. Cada paso era ahora potencialmente vigilado. Cada claro era una vulnerabilidad. Se detuvieron en un arroyo para rellenar las botellas de agua. Mientras Caleb escudriñaba los alrededores, un movimiento contra la nieve a unos 100 metros cuesta abajo. «Agachaos», susurró, tirando de Elena detrás de un tronco caído. Una sola figura se movía entre los árboles, barriendo metódicamente la zona. A diferencia de los equipos de búsqueda anteriores, este se movía con precisión militar, deteniéndose periódicamente para estudiar el terreno y el bosque circundante. «Profesional», murmuró Caleb. No eran agentes locales. El buscador continuaba con su patrón, avanzando gradualmente en su dirección. Retirarse dejaría huellas demasiado evidentes como para ocultarlas. Permanecer en el lugar suponía el riesgo de ser descubiertos si el patrón de búsqueda continuaba. «Tengo que crear una distracción», decidió Caleb, pasando a Elena su mochila. «Dirígete hacia el noroeste, manteniéndote en la espesura. Nos veremos en el pino alcanzado por un rayo cerca de la cresta. Caleb, no discutas. Conozco estos bosques mejor que ellos». Antes de que ella pudiera protestar más, él se escabulló, moviéndose silenciosamente entre la maleza con la facilidad que le daba toda una vida dedicada a la caza en estas montañas. Elena lo vio desaparecer y luego comenzó su cuidadoso viaje hacia el punto de encuentro. Caleb rodeó al buscador por detrás, estudiando su técnica. El hombre se movía como un rastreador profesional, no como un ayudante de sheriff obligado a realizar tareas de búsqueda. McPherson estaba intensificando la búsqueda, trayendo recursos externos. Para encontrar una posición adecuada, Caleb desprendió varias ramas pesadas de un pino cubierto de nieve, creando una cascada que sonaba como un movimiento a través del bosque. El buscador se giró inmediatamente hacia el ruido, llevando la mano a su funda. Lo que sucedió a continuación se desarrolló con una velocidad sorprendente. La bota del hombre se enganchó en una ruta oculta, haciendo que cayera por un pequeño terraplén. Su cabeza golpeó una roca parcialmente oculta por la nieve, y el impacto fue audible incluso a la distancia a la que se encontraba Caleb. Luego, en silencio, Caleb se acercó con cautela,
con el rifle listo. El buscador yacía inconsciente, con sangre manchando la nieve debajo de su cabeza. Aún respiraba, pero estaba profundamente inconsciente. La caída había logrado lo que Caleb esperaba conseguir con la distracción. Un registro minucioso del hombre reveló hallazgos preocupantes. Una radio sintonizada en frecuencias fuera de los canales normales del departamento del sheriff, un arma corta de uso militar y, lo más inquietante, un par de gafas de visión nocturna. Un equipo que iba mucho más allá del equipamiento estándar de las fuerzas del orden. ¿Quién eres?, murmuró Caleb, sin encontrar ninguna identificación más allá de una pequeña insignia con las letras PCG Security en la chaqueta del hombre. Contratistas privados. McPherson había contratado a cazadores profesionales. Caleb cogió la radio y las gafas y dejó al hombre en posición de recuperación para evitar que se ahogara. La herida en la cabeza no parecía mortal, y la ética de la montaña, la ética de su padre, le prohibía dejar morir innecesariamente, incluso a un adversario. Se reunió con Elena en el punto de encuentro y le mostró sus descubrimientos. Han traído a profesionales, le explicó, mostrándole el equipo de visión nocturna. Esto no es el equipo estándar del departamento del sheriff. Elena examinó las gafas. McPherson debe de estar desesperado. Utilizar fondos del condado para contratar seguridad privada es claramente ilegal. Más pruebas para tu fiscal. Si alguna vez llegamos a él, estos hombres no estarán sujetos a las restricciones de las fuerzas del orden. Elena señaló. La preocupación es evidente. Son mercenarios en esencia, lo que hace que llegar a Jenkins sea aún más crucial. Caleb asintió y se guardó la radio en el bolsillo. Los rastreadores profesionales cambian la ecuación. Necesitamos comunicaciones, transporte o ambos. Continuaron hacia la cresta sobre la propiedad de Jenkins, moviéndose ahora con redoblada precaución. El descubrimiento de cazadores profesionales elevó su situación de peligrosa a potencialmente mortal. Los hombres a los que se pagaba por encontrar, no por hacer cumplir la ley, operarían bajo restricciones diferentes incluso a las de los ayudantes corruptos. Al coronar la última elevación, la cabaña de Jenkins apareció a la vista. Una estructura robusta de 2 pisos con techo de metal y porche envolvente. Una delgada línea de humo se elevaba desde la chimenea. Había 3 vehículos aparcados en la zona despejada. La vieja camioneta Ford de Jenkins, un todoterreno sin distintivos y un coche patrulla del departamento del sheriff. Parece que hemos encontrado su puesto de mando, dijo Caleb con severidad. Observaron la cabaña de Jenkins durante más de 1 hora desde su posición oculta a lo largo de la cresta. La actividad que se desarrollaba abajo se movían entre los vehículos y el edificio con la eficiencia coordinada de los profesionales. 2 llevaban uniformes del departamento del sheriff, los demás ropa de civil que no podía ocultar su porte militar. Caleb bajó los prismáticos que le había prestado Elena y observó que no había ni rastro de Jenkins. Podría estar dentro, podría estar en otro lugar, o podría ser otra víctima, dijo Elena en voz baja. Caleb apretó la mandíbula. Jenkins había sido amigo de su padre, un hombre brusco pero honorable, que había compartido con ellos las cenas de Navidad durante años. La idea de que estuviera sufriendo por esa conexión hizo que una fría ira recorriera las venas de Caleb. Tenemos que saber si está ahí dentro, decidió Caleb, estudiando la distribución de la propiedad. Y necesitamos ese equipo de radio. Elena siguió su mirada hasta el pequeño taller situado detrás de la cabaña principal, un edificio independiente donde Jenkins había reparado de todo, desde motosierras hasta motos de nieve. Una gran antena se elevaba desde su tejado, conectada a la potente radio que buscaban. Los talleres son el objetivo, continuó Caleb. Parecen menos vigilados que la casa principal. Si esperamos hasta que oscurezca, usaremos estas. Dio una palmada a las gafas de visión nocturna que le había quitado al buscador inconsciente. Faltan 12 horas, objetó Elena, y para entonces ya habrán encontrado al hombre herido. De acuerdo, pero precipitarse a plena luz del día contra una oposición profesional sería un suicidio. Se retiraron más al interior del bosque para formular un plan. La radio confiscada crepitaba ocasionalmente con comunicaciones codificadas, coordenadas de cuadrículas e informes de situación que confirmaban la ampliación del alcance de la búsqueda. A media tarde, se produjo un nuevo acontecimiento. 3 vehículos salieron de la cabaña, dejando solo a un hombre visible haciendo guardia. La búsqueda se concentraba en otro lugar,
lo que desviaba temporalmente los recursos. Ahora es nuestra oportunidad, dijo Caleb, recogiendo su escaso equipo. Un guardia, posiblemente dos dentro. Tenemos más posibilidades que más tarde. Se acercaron, utilizando los contornos naturales del terreno como cobertura. Las lecciones del padre de Caleb guiaban cada paso. Cuando llegaron al borde del claro, el sol estaba lo suficientemente bajo como para proyectar largas sombras sobre la nieve. Un escondite natural para su aproximación final. «Crearé una distracción en la parte delantera», susurró Caleb. «Tú rodea el taller. Entra y atranca la puerta. Me reuniré contigo si es posible». Elena le agarró del brazo. «Y si no puedes, utiliza cualquier equipo de comunicación que encuentres. Contacta con tu fiscal. Saca las pruebas». Su expresión se suavizó momentáneamente. «Esta siempre fue la misión, Elena. Los documentos, no nosotros». Antes de que ella pudiera responder, Caleb se alejó, rodeando el lado expuesto de la cabaña. Elena lo observó hasta que desapareció tras la estructura y luego comenzó su cauteloso acercamiento al taller. La distracción cuando llegó fue tan eficaz como inesperada. Una serie de rápidos disparos seguidos de la explosión del generador de la cabaña en una lluvia de chispas y humo. El guardia corrió hacia el alboroto, con el arma desenfundada, con toda su atención desviada. Elena se coló en el taller sin ser detectada. En el interior, las herramientas estaban alineadas en las paredes de forma metódica. Un banco de trabajo dominaba el centro. Varios proyectos mecánicos en diferentes etapas de finalización se encontraban esparcidos por su superficie. En el extremo más alejado había una vieja instalación de radioaficionado. Su objetivo. Acababa de llegar al equipo cuando la puerta se abrió detrás de ella. Girándose, Elena levantó el pequeño revólver que Caleb le había dado días antes. «Yo no lo haría», dijo una voz alegre. «Nunca me ha gustado que me apunten con armas en mi propio taller». Un anciano con barba blanca y penetrantes ojos azules la miró fijamente, con su rifle en la mano, con naturalidad pero con seguridad. «Señor Jenkins», Elena bajó ligeramente el arma. «Depende de quién lo pregunte». Su mirada se entrecerró. «Tú eres la mujer a la que están buscando, la de la diligencia». «Sí, soy esa. Ahórrate el discurso». Jenkins cerró la puerta tras de sí. «¿Dónde está el chico de Samuel?» «Creando una distracción. Tenemos que contactar con un fiscal federal en Riverdale. Hay vidas que dependen de ello, incluida la de Caleb». Algo cambió en la expresión del anciano al mencionar a Caleb. «Los chicos de McPherson han estado utilizando mi casa como puesto de mando, manteniéndome bajo arresto domiciliario para mi protección, según dicen». Se dirigió al banco de trabajo y apartó una lona para revelar una antigua llave telegráfica de latón montada sobre una base de madera. «Las radios han sido desactivadas. No son tontos, pero no saben nada de esto». Jenkins acarició la llave de código Morse con algo parecido de cuando trabajaba en la policía estatal. Funciona con una fuente de alimentación independiente. Se conecta a un receptor en la oficina regional. La última vez que lo comprobé, aún funcionaba. Elena se quedó mirando el anticuado equipo. Con esto se pueden enviar mensajes. Los que recuerdan cómo hacerlo. Los dedos curtidos de Jenkins se colocaron sobre la llave. Afortunadamente, algunas habilidades no se pierden. ¿A quién hay que contactar exactamente? Al fiscal federal Frank Donovan, en Riverdale. Tengo pruebas de corrupción que implican al juez Blackwood y al sheriff McPherson. Robo de tierras, documentos falsificados, posiblemente asesinato. Los ojos de Jenkins se endurecieron. Asesinato. La diligencia no fue asaltada. Fue una ejecución. El anciano asimiló la información y luego asintió con la cabeza. Morris tiene limitaciones. Solo un mensaje breve. ¿Qué es esencial? Me llamo Elena Costello. Tengo documentos que prueban la corrupción. Envía ayuda a la cabaña de Jenkins. McPherson, responsable de los asesinatos de la diligencia. Cuando Jenkins comenzó a escribir el mensaje, la puerta del taller se abrió de golpe. Caleb entró tambaleándose, con sangre brotando de una herida en la frente. «Están regresando», jadeó. «Todos ellos». «Termina el mensaje», instó Caleb, asegurando la puerta del taller con un pesado banco de trabajo. «¿Cuántos regresan?» «Al menos 4 vehículos. Todas las operaciones de búsqueda convergen aquí». Se presionó un pañuelo contra la frente sangrante. «Alguien debe haber encontrado a nuestro observador».
Los dedos de Jenkins continuaron su rítmica pulsación sobre la tecla del latón, traduciendo su desesperada situación en los puntos y rayas de un lenguaje casi olvidado. Mensaje enviado, anunció finalmente. No hay garantía de que haya llegado a nadie. Equipos más antiguos que la mayoría de los árboles de fuera. Tiene que ser suficiente, dijo Elena, ayudando a Caleb a sentarse en un taburete. Estás herido. El fragmento del rebote parece peor de lo que es. Los ojos de Caleb se encontraron con los de Jenkins. Me alegro de verte, viejo. Igualmente, aunque hubiera preferido mejores circunstancias, Jenkins se dirigió a un armario y sacó un botiquín de primeros auxilios gastado. Tu padre habría elegido una distracción más sutil que volar mi generador, improvisada con los materiales disponibles, tal y como Samuel te enseñó. Un toque de orgullo tiñó el tono rudo de Jenkins mientras le entregaba a Elena antiséptico y vendas. Ahora tenemos que desaparecer antes de que los matones de McPherson derriben esa puerta. Las voces del exterior se hicieron más fuertes, gritos airados y portazos de puertas de vehículos. Tenían unos minutos como mucho antes de que los descubrieran. ¿Opciones?, preguntó Caleb, haciendo una mueca de dolor mientras Elena le limpiaba la herida. Jenkins contempló pensativo las paredes del taller. Depende de cuánto sepas sobre este lugar. Mi padre me traía aquí para jugar al póker por las noches. El taller tiene una distribución estándar. Una distribución estándar visible, corrigió Jenkins, dirigiéndose a un gran armario de herramientas situado junto a la pared del fondo. Tu padre lo sabía, pero acordamos que cuanta menos gente lo supiera, mejor. Con movimientos prácticos, el anciano liberó los pestillos ocultos a ambos lados del armario. Toda la unidad se abrió hacia afuera como una puerta, revelando un oscuro pasadizo que descendía bajo el suelo del taller. Un túnel de la ley seca, explicó Jenkins, sacando una linterna de un cajón cercano. El anterior propietario era un destilador ilegal conectado a un sistema de cuevas que se extiende 400 metros al este de la propiedad. El leyanena se quedó mirando la abertura. Está lleno de sorpresas, señor Jenkins. La supervivencia en estas montañas requiere planes de contingencia, jovencita. Le entregó la linterna a Caleb. Encontrarán suministros de emergencia en la salida del túnel. Comida, agua, equipo básico. ¿No viene con nosotros?, preguntó Caleb, adivinando ya la respuesta. Jenkins negó con la cabeza. Crearé confusión. Te ganaré tiempo. Además, dijo dándose una palmada en la cadera, mis viejos huesos ya no se mueven bien por los túneles. Unos fuertes golpes sacudieron la puerta del taller. Jenkins, abra. Departamento del sheriff. Vete, le instó el anciano. Esa prueba debe llegar a las manos adecuadas. Caleb le puso la mano en el hombro a Jenkins. Enviaremos ayuda. No se preocupe por mí. Conoce a McPherson desde hace demasiados años como para arriesgarse a añadir otro cadáver a su cuenta. Los ojos de Jenkins se endurecieron, especialmente los de alguien con amigos en la capital del estado. Los golpes se intensificaron, astillando la madera alrededor de las bisagras. Una cosa más, dijo Jenkins, metiendo la mano debajo de un banco de trabajo. Sacó un tubo sellado e impermeable. Mapas. El sistema de cuevas conecta con antiguos pasadizos mineros. Podrían llevarlos hasta el Valle Norte mientras Caleb recogía sus pocas pertenencias. La puerta se estremeció bajo un nuevo ataque. Gracias, dijo ella mirando directamente a los ojos curtidos de Jenkins. El anciano asintió una vez. Más vale que tu fiscal merezca todo este esfuerzo. Lo merece. Estas montañas merecen justicia. Entonces ve a conseguirla para ellas. Jenkins se volvió hacia la puerta, con el arma lista, los hombros rectos a pesar de su edad. Yo me encargaré de estos intrusos con placa. Descendieron al túnel y Jenkins selló la entrada tras ellos. La oscuridad los envolvió de inmediato, solo rota por el estrecho haz de luz de las linternas que iluminaba las paredes de piedra rugosa que goteaban humedad. El pasadizo descendía constantemente, y siglos de uso habían desgastado el suelo de piedra, dejando suaves depresiones. ¿Jenkins estará bien?, preguntó Elena mientras avanzaban por el claustrofóbico espacio. Si alguien puede manejar a McPherson, es él. El tono de Caleb transmitía más confianza de la que sentía. Sus conexiones con la policía estatal eran demasiado públicas como para desaparecer sin preguntas. Avanzaron en silencio durante varios minutos. Los sonidos de arriba se desvanecieron por completo, sustituidos por el eco de sus pasos y el goteo ocasional de agua procedente de fuentes invisibles.
El aire se volvió más fresco, cargado de olores minerales, y con la peculiar quietud de los espacios que no toca la luz del sol. Caleb, se atrevió a decir Elena, después de recorrer quizás un cuarto de milla. ¿Y si el mensaje no llegó? ¿Y si no viene ayuda? Se detuvo y se volvió hacia ella en la penumbra. Entonces completaremos la misión nosotros mismos. Llevaremos a Elena y esos documentos a Riverdale de alguna manera. Y si no podemos, siempre hay otra manera. Mi padre me enseñó eso. Reanudó la marcha. A veces el camino no está claro hasta que te ves obligado a encontrarlo. El túnel finalmente se ensanchó hasta convertirse en una caverna natural, con un techo que desaparecía más allá del alcance de la linterna. Múltiples pasadizos se ramificaban hacia afuera como arterias de piedra. Los mapas de Jenkins nos guiarán ahora, dijo Caleb, examinando el tubo impermeable. Estas cuevas conectan con la mitad de la montaña. Las han utilizado desde desertores de la guerra civil hasta contrabandistas de la época de la ley seca, y ahora fugitivos con pruebas de corrupción. La historia se repite. La gente siempre ha huido a estas montañas cuando el mundo de abajo se volvía demasiado peligroso. Mientras Caleb desenrollaba los mapas, Elena notó algo inusual. Huellas frescas en el polvo que conducían a uno de los pasadizos. No tenían años ni días. Alguien más había utilizado recientemente estas cuevas. «Hay alguien más aquí abajo», susurró Eleyanena, señalando las huellas frescas. Caleb apagó inmediatamente la linterna, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Se quedaron inmóviles, aguzando el oído para escuchar cualquier sonido más allá del ocasional goteo del agua que resonaba en la caverna. «Hay varias huellas», murmuró Caleb finalmente, con voz apenas audible. «Son recientes y conducen a lo más profundo del sistema. Los hombres de McPherson, posiblemente, o mineros. Estas montañas siempre han atraído a buscadores, legales y de otro tipo». Reactivó la linterna, manteniendo el haz de luz dirigido hacia abajo para minimizar la visibilidad desde la distancia. Examinando los mapas de Jenkins a la tenue luz, Caleb trazó posibles raíces con el dedo. «La salida principal está aquí», indicó un punto marcado con una X descolorida. «Pero estas huellas se dirigen hacia una sección completamente diferente, lo que podría ser una ventaja. Quienquiera que las haya hecho no está donde nosotros vamos». Avanzaron con cautela, seleccionando un pasaje que se desviaba de las misteriosas huellas. El sistema de cuevas resultó ser más extenso de lo que ambos habían imaginado. Un laberinto subterráneo de pasillos naturales y túneles ampliados por el hombre, algunos apenas lo suficientemente anchos como para pasar de lado. Después de casi una hora de cuidadosa navegación, llegaron a una pequeña cámara con un arroyo que corría a lo largo de una pared. Caleb pidió un descanso, ya que ambos necesitaban recuperar fuerzas y reorientarse utilizando los mapas. «¿Cómo está tu cabeza?», preguntó Elena, examinando su herida vendada a la luz de las linternas. «Mejor, ya ha dejado de sangrar». Mientras Caleb estudiaba los mapas, Elena se quitó el medallón, el colgante de plata que llevaba desde que Caleb la encontró en la nieve. Al abrir el cierre, no sacó una fotografía, como él había supuesto, sino una funda impermeable bien doblada que contenía lo que parecía ser un documento de identidad. Al darse cuenta de su atención, Elena dudó antes de entregárselo. «¿Hay algo que debas saber? Algo que no te he contado». Caleb examinó la credencial, un pase de prensa con la fotografía de Elena, que la identificaba como periodista del equipo de investigación, dijo, con expresión indescifrable. «Lo era hace 3 años, antes de unirme al Chronicle». Elena recuperó el carné, mirándole directamente a los ojos. «Llevo 8 meses trabajando de incógnito, preparando un caso sobre corrupción judicial en 3 condados. Me has mentido. Al principio oculté información para protegerme, y luego porque ella apartó la mirada. Cuanta menos gente supiera la verdad, más seguros estarían todos». Caleb asimiló esta revelación, conectando las piezas que de repente encajaban con mayor claridad. La diligencia. No huías al azar. Llevabas tu historia y tus pruebas para publicarlas. Elena asintió. «El Chronicle tiene una oficina satélite en Riverdale. Mi editor sabe que va a recibir la historia. Documentación exclusiva de cómo el juez Blackwood y el sheriff McPherson han orquestado la mayor operación de robo de tierras en la historia del estado. ¿Por qué arriesgarte? ¿Por qué no enviar los documentos por vía electrónica? Los archivos digitales pueden ser cuestionados en los tribunales. Los metadatos pueden ser manipulados.
Elena señaló su bolso. Los documentos originales con sellos y firmas oficiales son irrefutables, y necesitaba verificar los detalles finales con los propietarios locales que habían sido víctimas, como lo habría sido mi padre. Sí, su cabaña estaba en su lista de adquisiciones para el mes que viene. Ella lo miró fijamente. No anticipé la emboscada a la diligencia. McPherson debió descubrir que yo había accedido a los registros. Caleb volvió a estudiar los mapas. Su silencio transmitía las complejas emociones que se agitaban bajo su estoico exterior. La revelación de Elena no era solo una cuestión de información ocultada. Alteraba fundamentalmente la naturaleza de su asociación. Lo que él había entendido como ayudar a un testigo accidental se convertía ahora en ayudar a una investigadora deliberada. Tu historia, dijo finalmente, lo revelaría todo. Todas las propiedades, todos los funcionarios implicados por completo. The Chronicle tiene abogados preparados para los inevitables retos legales. Una vez publicada, las autoridades estatales y federales se verían obligadas a investigar, independientemente de la corrupción local. Y las personas que ya han perdido sus tierras, mis vecinos que han sido expulsados. La expresión de Elena se suavizó. Las pruebas respaldan una acción legal para revertir las adquisiciones fraudulentas. No será inmediato, pero sí, la gente podría reclamar lo que les fue robado. Algo cambió en el comportamiento de Caleb, un renovado sentido de propósito más allá de la mera supervivencia. Entonces tu historia debe llegar a publicarse, dijo, volviendo a los mapas con nueva determinación. Estos túneles deberían llevarnos a menos de 8 kilómetros de North Valley Road. Desde allí, podríamos encontrar transporte a Riverdale. ¿No estás enfadado por mi engaño? Caleb consideró la pregunta. Mi padre solía decir, el juicio debe seguir a la comprensión. Entiendo por qué mantuviste tu identidad en secreto. Dobló los mapas con decisión. Además, la verdad de tu trabajo hace que nuestra misión sea más importante, no menos. Recogieron sus provisiones y se prepararon para continuar por los túneles. Mientras Caleb se ajustaba la mochila, un sonido lejano los paralizó a ambos. Voces que resonaban en los pasillos de piedra detrás de ellos. Encontraron la entrada del túnel. Elena susurró. Y están siguiendo nuestro rastro. Caleb consultó rápidamente el mapa por última vez, memorizando la ruta. Ahora nos movemos rápido. No paramos hasta llegar a la salida. Mientras se adentraban apresuradamente en el laberinto de las montañas, las voces que resonaban no se hicieron ni más fuertes ni más débiles, manteniendo una presencia constante e inquietante detrás de ellos. Perseguidores que conocían estas cuevas tan bien como ellos, navegando con la confianza de la preparación en lugar de la urgencia de la huida. La verdadera naturaleza de su situación se cristalizó con inquietante claridad. No se trataba de una persecución espontánea, sino de un acoso calculado. Mientras se movían exactamente por donde alguien quería que fueran, los túneles se estrechaban a medida que avanzaban, obligándolos a agacharse y en ocasiones a arrastrarse por pasajes estrechos. Caleb iba adelante, consultando los mapas de Jenkins en cada cruce, mientras Elena lo seguía de cerca. Las voces que resonaban en la oscuridad mantuvieron su presencia espectral, sin ganar ni perder terreno. «Conocen estas cuevas», susurró Caleb durante una breve pausa para reorientarse. «Nos están siguiendo, no persiguiendo. Nos están conduciendo a algún sitio», asintió con gravedad. «Probablemente hacia una sección donde tienen ventaja, o donde otros están esperando». La comprensión de la situación alteró su estrategia más directo hacia la salida marcada en el mapa de Jenkins. Caleb comenzó a seleccionar rutas menos obvias, pasajes secundarios, pasillos más estrechos que parecían menos transitados. «Tenemos que romper su patrón de contención», explicó, trazando posibles caminos. «Esta sección de aquí, antiguos túneles mineros de la década de 1890. Inestables, por eso están marcados con advertencias en el mapa. Inestables significa peligrosos. Exactamente por eso, nuestros perseguidores podrían evitarlos». Caleb la miró directamente a los ojos. «Riesgo frente a certeza. Si continuamos por el camino que ellos esperan, nos enfrentaremos a una captura segura». Elena terminó. «Lo entiendo». Se desviaron hacia un pasaje bajo y estrecho que no mostraba tráfico reciente. El aire se volvió notablemente más viciado, espeso con polvo mineral que cubría sus gargantas y pulmones. Las vigas de soporte,
grises por el paso del tiempo y manchadas de hongos, crujían siniestramente sobre sus cabezas. Tras 20 minutos de cuidadosa navegación, salieron a una cámara más amplia que mostraba signos inequívocos de su pasado minero. Herramientas oxidadas yacían esparcidas por donde habían sido abandonadas décadas atrás. Las huellas de los coches, parcialmente enterradas bajo las rocas caídas, conducían a una sección derrumbada. Las paredes, reforzadas con estructuras de madera, estaban marcadas por antiguos patrones de explosiones. Una mina de oro, observó Caleb, examinando las paredes de roca. Por lo que parecía, se trataba de una pequeña explotación, probablemente abandonada cuando se agotó el filón. Elena se acercó a una tosca mesa de madera donde había herramientas mineras dispuestas, como si sus propietarios se hubieran ausentado para almorzar. Un libro de contabilidad encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas y quebradizas por el paso del tiempo, registraba las últimas mediciones de 1907. Junto a él había un dispositivo que ella confundió inicialmente con una bomba de bicicleta. Una caja de madera con un mango en forma de T que sobresalía de la parte superior. ¿Qué es esto?, preguntó, con cuidado de no tocarlo. Caleb cruzó la sala, con una mirada de reconocimiento en los ojos. Un émbolo de detonación, un detonador antiguo para explosivos mineros. ¿Sigue funcionando? Lo dudo. No se han utilizado en un siglo, dijo él, examinándolo más de cerca. Aunque el mecanismo es sencillo. Una dínamo accionada por resorte genera corriente cuando se presiona el mango. Las voces lejanas se hicieron momentáneamente más fuertes. Sus perseguidores reaccionaban al descubrir que su presa se había desviado del camino previsto. «¿Se han dado cuenta de que nos hemos desviado?», susurró Elena. «¿Cuánto tardarán en encontrarnos? Minutos, no horas». Caleb escudriñó la cámara, con una evidente evaluación táctica en su mirada. «Tenemos que seguir adelante». Pero primero, su atención se fijó en varias cajas de madera apiladas en una esquina. Abrió una y reveló paquetes cilíndricos envueltos en papel encerado, cada uno del tamaño aproximado de una vela. «Dinamita», susurró. «Vieja, pero potencialmente aún viable. La nitroglicerina se vuelve inestable con el tiempo. Podría estar inerte o podría ser peligrosamente sensible». Examinó cuidadosamente una barra sin sacarla de la caja. Estaban almacenadas correctamente, lejos de la humedad. Podrían seguir funcionando, según lo previsto. Elena lo comprendió al instante. «Estás pensando en provocar un derrumbe para bloquear el túnel detrás de nosotros». Caleb asintió. «Es una medida desesperada. No hay garantía de éxito y el riesgo es significativo». «¿Qué tipo de riesgo?». «En el mejor de los casos, sellamos el paso y continuamos hacia la salida sin obstáculos. En el peor de los casos, dejó la frase sin terminar. La explosión podría provocar un derrumbe mayor del previsto». Elena procesó la información. Su instinto periodístico sopesaba las variables frente a las alternativas. «Si nos capturan, las pruebas nunca se publicarán. La corrupción continuará y McPherson se asegurará de que no haya testigos de sus crímenes», añadió Caleb con severidad. La decisión se cristalizó entre ellos sin más discusión. Caleb extrajo con cuidado 3 cartuchos de dinamita. Los examinó en busca de fugas o cristalización que indicaran una inestabilidad peligrosa. Al no encontrar nada, procedió a instalar un bloqueo rudimentario en el pasillo de entrada de la cámara. «El detonador debe conectarse a la dinamita», explicó, trabajando con eficiencia y concentración. «Las operaciones mineras habrían utilizado detonadores y mechas, pero improvisaremos, utilizando alambre despojado de equipos abandonados y técnicas aprendidas de las historias militares de su padre». Caleb creó una conexión rudimentaria pero funcional entre el émbolo y los explosivos, ahora encajados en una grieta natural en el techo del pasillo. «La distancia es nuestra aliada», dijo, desenrollando el cable de esa curva cuando detone, «pero la roca debería proporcionar cierta protección contra la onda expansiva». Las voces se hicieron más claras, y ahora se podían distinguir palabras claras entre los ecos. Sus perseguidores habían encontrado su rastro. «¿Lista?». Caleb se colocó junto al detonador, con Elena a su lado, ambos protegidos detrás de un saliente rocoso. Ella asintió, agarrando su bolsa con las pruebas por las que ahora valía la pena arriesgar sus vidas. «Lista». Caleb respiró hondo y empujó el émbolo hacia abajo con todas sus fuerzas. Durante un terrible instante, no pasó nada. El antiguo mecanismo parecía haber fallado. Entonces, el mundo estalló en caos.
La explosión resonó en la montaña como el rugido de un gigante dormido. Las piedras chirriaron contra las piedras al derrumbarse el pasadizo. El polvo se arremolinaba en los túneles en nubes asfixiantes que los dejaban ciegos y sin aliento. El haz de luz de la linterna solo penetraba unos centímetros en el miasma arremolinado. Caleb empujó a Elena más hacia el interior del túnel de escape mientras se producían derrumbes secundarios tras la explosión inicial, con un rugido siniestro que sugería que la propia montaña podría estar derrumbándose a su alrededor. «Sigue adelante», le instó con voz amortiguada por el pañuelo que ahora le cubría la boca y la nariz. Todo el sistema podría estar desestabilizándose. Avanzaron a trompicones en la oscuridad, iluminados periódicamente por el haz de luz de las linternas. Cada paso era incierto, ya que el suelo bajo sus pies temblaba con las réplicas. La explosión había sido más potente de lo que Caleb había previsto. Al parecer, la dinamita antigua conservaba todo su potencial destructivo. A pesar de su antigüedad, cuando finalmente llegaron a una sección donde el polvo comenzaba a disiparse, se detuvieron, con los pulmones ardiendo, para evaluar su situación. ¿Funcionó?, Elena logró decir entre toses, limpiándose la arena de los ojos. Caleb dirigió la linterna hacia el camino por el que habían venido. El túnel detrás de ellos se había derrumbado parcialmente. Enormes trozos del techo creaban una barrera de escombros casi imposible de atravesar. Más preocupante aún, las vigas de soporte a lo largo de su paso actual se inclinaban en ángulos peligrosos, sometidas a la presión de la explosión. «Funcionó demasiado bien», observó con tristeza. Selló su camino, pero desestabilizó más de lo que pretendía. «Tenemos que llegar rápidamente a la salida. Toda esta sección está comprometida». Como para enfatizar su punto, un lejano crujido resonó en el túnel, seguido de un colapso sordo en algún lugar detrás de ellos. Siguieron adelante con renovada urgencia, guiándose por el mapa de Jenkins y el instintivo conocimiento de Caleb sobre la estructura típica de los túneles mineros. El camino se inclinaba gradualmente hacia arriba, una señal prometedora de que se estaban acercando a la superficie. «¡Para!», susurró Elena de repente, agarrando el brazo de Caleb. «Escucha». Se quedaron quietos, esforzándose por oír más allá de su respiración entrecortada. Al principio, nada. Luego, voces débiles pero inconfundibles delante de ellos. «Imposible». Caleb respiró. No podían haber dado la vuelta tan rápido. «Otro grupo», sugirió Elena. «Dijiste que nos estaban haciendo daño, quizá a otros que esperaban en la salida». La comprensión se instaló entre ellos con un peso aplastante. Su desesperada apuesta con los explosivos podría haber cerrado un camino solo para llevarlos exactamente donde sus perseguidores pretendían. Caleb consultó el mapa una vez más, buscando alternativas. «Hay un pasaje secundario aquí», indicó una delgada línea que se ramificaba de su ruta actual, marcada como parcialmente derrumbada hace décadas. «Podría ser imposible o podría ser nuestra única opción». Retrocedieron hasta encontrar el cruce, una estrecha fisura en la pared, casi oculta detrás de una viga de soporte caída. Más allá se extendía la oscuridad, aún más absoluta que en los túneles principales. «Yo iré primero», dijo Caleb, colándose por la abertura. El pasadizo era estrecho, pero transitable, y mostraba signos de un antiguo derrumbe que había sido parcialmente despejado por mineros desaparecidos hacía mucho tiempo. Cuando el haz de luz de la linterna barrió el espacio confinado, iluminó una jaula metálica oxidada que colgaba de una roca saliente. Era una jaula de canarios de minero, vacía salvo por el polvo y pequeños fragmentos de huesos amarillentos. «Silencioso centinela», murmuró Caleb, tocando la jaula con delicadeza. «Sigue en su puesto después de todos estos años». «¿Qué es eso?», preguntó Elena, uniéndose a él en el estrecho pasadizo. «Una jaula para canarios. Los mineros las utilizan para detectar gases peligrosos. Cuando los pájaros dejaban de cantar, es hora de evacuar», terminó ella. Avanzaron con cautela por el estrecho pasadizo, obligados a arrastrarse en los tramos donde los derrumbes solo habían dejado más fresco a medida que avanzaban, una señal prometedora de que se acercaban a una salida distinta a la del mapa de Jenkins. Después de casi 30 minutos de difícil avance, apareció ante ellos una oscuridad de otra índole. No era la oscuridad absoluta del sistema de cuevas, sino la oscuridad más suave del cielo nocturno. Una pequeña abertura, parcialmente oculta por matorrales y rocas caídas, ofrecía acceso al mundo exterior.
Caleb salió primero, escudriñando los alrededores con la cautela de quien ha pasado toda su vida en la naturaleza. Habían salido por la ladera oriental de la montaña. Las estrellas eran visibles a través de los claros entre las nubes. No había luces, ni movimiento, ni señales de presencia humana. Despejado, susurró, ayudando a Elena a atravesar la estrecha salida. El aire nocturno resultaba increíblemente dulce después del polvo de los túneles. Se quedaron quietos un momento, adaptándose a la amplitud de la ladera de la montaña después de horas bajo tierra. ¿Dónde estamos?, preguntó Elena, orientándose con las cimas lejanas que se recortaban contra el cielo nocturno. Caleb estudió el paisaje, identificando puntos de referencia familiares. La ladera oriental a unos 5 kilómetros de la propiedad de Jenkins, a 7 u 8 de North Valley Road, y desde allí a Riverdale, a 32 kilómetros. Pero primero necesitamos transporte. Elena se sacudió el polvo de la cueva de la ropa, con una determinación evidente a pesar de su agotamiento. Entonces seguimos adelante. Mientras se preparaban para descender la montaña, apareció un punto de luz en el valle, un vehículo que se movía por una carretera de servicio, con los faros barriendo la oscuridad. Los hombres de McPherson, susurró Elena, posiblemente, o el servicio forestal, o gente del lugar. Caleb observó el avance del vehículo. Aliados o adversarios, tenemos que saberlo antes de acercarnos a la carretera. La luz se movía metódicamente, siguiendo un patrón que sugería una búsqueda más que un desplazamiento. Barridos sistemáticos por la parte baja de la montaña. Nos están buscando, concluyó Elena. Deben de haber previsto que acabaríamos saliendo de las cuevas, y se han interpuesto entre nosotros y la carretera del valle. La expresión de Caleb se endureció con determinación. Busquemos un terreno elevado. Observaremos, identificaremos y luego decidiremos nuestro enfoque. El vehículo lejano se detuvo, sus faros iluminando una pequeña cabaña que Caleb no esperaba encontrar en esta sección aislada. Aparecieron más figuras, cuyos movimientos sugerían entrenamiento militar o policial. Esa no es una cabaña del departamento del sheriff, dijo Caleb. La inquietud crecía. Es propiedad privada en la nueva lista de adquisiciones de McPherson. Elena lo entendió de inmediato. Están usando tierras robadas para su operación. La tapadera perfecta. No hay ningún propietario legal que cuestione su presencia. La luz de las estrellas reflejó el destello plateado de una placa cuando una de las figuras señaló hacia la montaña, directamente hacia su posición. ¡Al suelo!, siseó Caleb, tirando de Elena detrás de un afloramiento de granito, mientras los focos barrían la ladera de la montaña. Los habían visto, o al menos sospechaban de su ubicación. El metódico patrón de búsqueda se intensificó, y las luces convergieron en la ladera oriental, donde habían salido del sistema de cuevas. «Nos están acorralando», susurró Caleb, evaluando sus menguantes opciones. Equipos coordinados desde múltiples direcciones. Elena apretó con más fuerza su bolso, cuya contenido representaba tanto su mayor vulnerabilidad como su activo más importante. No podemos escapar de los vehículos, y no podemos escondernos indefinidamente. No, asintió Caleb con tristeza, pero podemos elegir dónde enfrentarnos a ellos. Estudió los alrededores con el ojo experto de alguien que se había criado en esas montañas. La ladera de arriba ofrecía una mejor posición defensiva, pero acabaría dejándolos atrapados contra acantilados imposibles. Descender significaba potencialmente caer en manos de sus perseguidores. El movimiento lateral a lo largo de la ladera de la montaña era su mejor opción, un terreno difícil que pondría en desventaja a los vehículos y obligaría a los perseguidores a ir a pie. La línea de la cresta, decidió, señalando una espina rocosa que se extendía hacia el este. Seguidla 2 millas hasta Ferguson Creek. El arroyo conduce a la propiedad de Thompson, más tierra abandonada. Todavía no. Thompson está luchando contra los intentos de adquisición de McPherson, un viejo veterano de Vietnam que no se deja intimidar fácilmente. Comenzaron su desesperada travesía, moviéndose lo más rápido posible por un terreno traicionero que la oscuridad hacía aún más peligroso. Debajo, las luces de los vehículos se separaban y reposicionaban. Intentando caminata los llevó a un empinado barranco excavado por el deshielo primaveral. Ferguson Creek, ahora reducido a un hilo de agua por el frío invierno. Los siguieron hacia abajo, utilizando la depresión natural como escondite de los buscadores a ambos lados. La propiedad de Thompson comienza en esa valla,
indicó Caleb al acercarse a un rudimentario mojón fronterizo. Tendrá medidas de seguridad, probablemente armadas. ¿Nos ayudará? Si me reconoce como el hijo de Samuel Turner, es posible. Si no, Caleb dejó la implicación flotando entre ellos. Cruzaron a la propiedad de Thompson con mucha precaución, atentos tanto a los perseguidores como a las posibles defensas de los propietarios. El arroyo se ensanchaba gradualmente a medida que descendían. La luz de la madrugada proporcionaba ahora suficiente visibilidad para moverse sin la linterna. Un fuerte estallido rompió el silencio del amanecer. Un disparo de advertencia impactó en el tronco de un árbol a pocos centímetros de la posición de Caleb. «Ya es suficiente», gritó una voz desde una posición oculta más adelante. «Propiedad privada». Caleb levantó la mano lentamente. «Señor Thompson, soy Caleb Turner, el hijo de Samuel Turner». A esta declaración le siguió un silencio incómodo, que se prolongó hasta que una figura emergió de detrás de un escondite natural construido con ramas y lonas. Andrew Thompson se erguía con la postura rígida de un militar a pesar de sus más de 70 años, con un rifle de caza con mira telescópica que sostenía con familiaridad. «El hijo de Samuel Turner», confirmó, estudiando a Caleb con los ojos entrecerrados. «Has crecido desde la última vez que te vi. ¿Qué te trae a mi propiedad con medio condado buscándote? Corrupción, robo de tierras, asesinato». Caleb bajó las manos con cautela. «Las mismas personas que intentan robarte tus propiedades mataron a 3 personas en una diligencia hace 4 días». El rostro curtido de Thompson no revelaba nada, pero su atención se desplazó hacia Elena. «Y tú serás Elena Costello, del Denver Chronicle». Ella miró directamente a sus ojos evaluadores. «Tengo documentación de todo lo que McPherson y el juez Blackwood han estado haciendo. Fraude de tierras en 3 condados. Necesito llegar a Riverdale para publicar». El viejo veterano lo consideró y luego asintió con la cabeza. «Los condados llevan años podridos. Intenté decírselo a la gente, pero nadie escucha a un viejo que despotrica sobre la extralimitación del gobierno». Bajó ligeramente el rifle. «Los hombres de McPherson llevan 2 días vigilando mi casa. Hace 1 hora se escucharon conversaciones por radio. Están emocionados por algo. Supongo que se refieren a ustedes dos». «Necesitamos transporte hasta Riverdale», explicó Caleb. «Una vez que se publique la evidencia, ya veremos». Thompson levantó la mano. «Salir de mi propiedad es un desafío. Llegar a Riverdale es otra cosa completamente diferente. Tienen puestos de control en todas las carreteras principales». Una nueva voz habló detrás de ellos. «Por eso necesitarán ayuda». Se giraron y vieron a un hombre de unos 40 años vestido con ropa de montaña y con expresión seria. Se le veía el arma reglamentaria bajo la chaqueta abierta. El alguacil federal Daniel Reeves se presentó, mostrando una placa que reflejaba la luz de la mañana. «Llevo 3 meses vigilando esta situación de incógnito». El instinto periodístico de Elena se encendió con sospecha. «Un momento oportuno, no una conveniencia. Vigilancia». Reeves asintió con la cabeza hacia Thompson. «He estado utilizando la propiedad del señor Thompson como puesto de observación con su permiso. Les vi salir del sistema de cuevas. Pensé en dejarles llegar a un lugar relativamente seguro antes de establecer contacto». «¿Cómo sabemos que es usted legítimo?», preguntó Caleb. Thompson respondió en lugar de Reeves. «Porque yo mismo lo investigué cuando llegó. Llamé a contactos de mi época en el servicio para confirmar sus credenciales». «Es auténtico», dijo Reeves acercándose con cautela. «La señorita Costello, su editora, se puso en contacto con la Fiscalía Federal hace 6 semanas en relación con su investigación. Me asignaron la tarea de vigilar, pero no de intervenir a menos que fuera absolutamente necesario. Y ahora es necesario. 3 civiles muertos, fuerzas del orden corruptas, mercenarios privados llevando a cabo persecuciones armadas en suelo estadounidense». Reeves arqueó una ceja. «Sí, diría que ya hemos superado con creces la fase de observación». Sacó un teléfono satelital de su mochila. «Tengo recursos de extracción a la espera. Podemos tenerlos a ustedes y sus pruebas bajo custodia federal en 2 horas». Elena intercambió una mirada con Caleb. La esperanza se veía atenuada por el cansancio acumulado tras días, huyendo. «¿Y Caleb?», preguntó ella. «Él lo ha arriesgado todo para ayudarme. Protección total», les aseguró Reeves. «¿Para los dos?».
y una investigación federal sobre todas las propiedades adquiridas ilegalmente a través del plan de McPherson a una posición de vigilancia, escaneando el bosque circundante con experiencia y cautela. Hora de decidir, anunció con seriedad. Los hombres de McPherson se acercan a mi límite 20 minutos, quizá menos. Caleb estudió la placa del alguacil una vez más, sopesando sus limitadas opciones frente al riesgo de una confianza mal depositada. Toma la decisión, le dijo finalmente a Reeves. Pero ten en cuenta que, si estás trabajando con McPherson, más vale que nos dispares ahora mismo, porque de lo contrario esta prueba se hará pública de una forma u otra. No estoy trabajando con McPherson, respondió Reeves, marcando ya su teléfono satelital, dispuesto a acabar con él. Junto con todos los demás implicados en esta operación, cuando el alguacil solicitó la extracción, Elena apretó con fuerza la mano de Caleb, la primera vez que se permitían tal contacto. Ya casi estamos, susurró. Ya casi está. La primavera llegó a las montañas con su habitual desafío al persistente dominio del invierno. Quedaban manchas de nieve en los huecos sombreados, pero los prados habían comenzado su transformación. Las primeras flores silvestres brotaban de la tierra húmeda hacia la luz del sol cada vez más intensa. El bosque despertaba con el renovado canto de los pájaros y el movimiento de los animales que salían de su letargo estacional. Caleb estaba de pie en el porche de su cabaña reconstruida, con el vapor del café elevándose en el aire fresco de la mañana. La estructura se parecía mucho a su casa original, aunque ciertas mejoras reflejaban tanto la necesidad como el crecimiento. Ventanas más grandes, una distribución más eficiente, cimientos más sólidos. 6 meses de trabajo habían transformado las ruinas carbonizadas que dejaron los hombres de McPherson en algo familiar y nuevo. Timber descansaba cerca, con el hocico grisáceo en reposo, pero con los ojos atentos a cada movimiento en el bosque circundante. El perro había sobrevivido a la incursión de McPherson, permaneciendo escondido en el sótano, tal y como se le había ordenado, aunque había salido a una casa reducida a maderas humeantes. El sonido de los neumáticos sobre la grava anunciaba la llegada de un visitante por la carretera de acceso mejorada. Otro cambio con respecto a antes. Momentos después, un vehículo del servicio forestal apareció entre los árboles y se detuvo en la zona despejada frente a la cabaña. Elena salió, vestida prácticamente con vaqueros y botas de montaña, pero con un inconfundible refinamiento urbano que la distinguía de los típicos habitantes de la montaña. La periodista llega justo a tiempo, dijo Caleb. Una leve sonrisa suavizó sus rasgos curtidos. Debe de ser un hábito profesional, dijo Elena al acercarse, llevando un paquete envuelto en plástico protector. Algunos hábitos merecen mantenerse, como cumplir las promesas. Se unió a él en el porche y aceptó la taza de café que le ofreció con familiaridad. Permanecieron en silencio durante un momento, contemplando las montañas que se habían convertido en protagonistas de su historia compartida. La sentencia del juez será la semana que viene, dijo Elena finalmente. La fiscalía espera un mínimo de 15 años. La cooperación de McPherson solo redujo su sentencia a 20 años, no la eliminó. Y el Tribunal Federal ha anulado todas las adquisiciones fraudulentas. Los propietarios originales tienen el derecho prioritario de reclamar sus tierras con un coste administrativo mínimo. Señaló con un gesto el bosque circundante, incluida esta montaña que de alguna manera sobrevivió a un misterioso incendio. Caleb asintió con evidente satisfacción. A pesar de su habitual reserva, casi 30 familias habían iniciado el proceso de reclamación de propiedades generacionales robadas mediante corrupción. Jenkins había regresado a su cabaña, rechazando las ofertas de reubicación a pesar de su edad. Thompson había organizado una asociación de propietarios para evitar planes similares en el futuro. Traje algo, dijo Elena, desenvolviendo el paquete para revelar un periódico conservado en plástico. La portada del Denver Chronicles la presentaba con su firma encima del titular. Corrupción al descubierto. Funcionarios del condado orquestaron el mayor robo de tierras en la historia del estado. Tu presentación al Pulitzer, observó Caleb. Nuestra historia, corrigió ella. No podría haberla escrito sin V. Habrías encontrado otro guía de montaña. No hay muchos que se enfrenten a perseguidores armados y al derrumbe de cuevas por un desconocido con una mochila sospechosa. El recuerdo de aquellos días desesperados flotaba entre ellos. El miedo,
la confianza que se fue forjando poco a poco, los momentos en los que la supervivencia parecía incierta, experiencias compartidas que habían forjado una conexión que ninguno de los marcos de la puerta principal de la cabaña, siguiendo la cuidadosa inscripción que Caleb había tallado en el umbral. Turner y el año en curso. Tu padre estaría orgulloso, dijo en voz baja, no solo por la reconstrucción, sino por enfrentarse a la corrupción de la que una vez huyó. En realidad, nunca huyó de ella, reflexionó Caleb. Simplemente eligió proteger lo que más le importaba de la única manera que sabía. La investigación había revelado una historia más profunda de lo que ambos habían sabido durante su calvario, como la negativa de Samuel Turner a participar en la corrupción inicial de McPherson lo había convertido en un objetivo, cómo su retirada a la montaña había sido estratégica y no una derrota. La protección de su hijo, la preservación de las tierras de Turner y la paciencia para que llegara la justicia, aunque no fuera en su vida. ¿Te quedarás?, preguntó Elena. La pregunta abarcaba más que el momento inmediato. Caleb pensó en las montañas que lo habían moldeado, en la soledad que había definido su existencia durante tanto tiempo. Este es mi hogar, siempre lo será, incluso con nuevos vecinos que regresan a propiedades recuperadas. Menos aislamiento que antes. El cambio llega, lo aceptemos o no. Estas montañas lo han visto durante siglos. Su mirada se cruzó directamente con la de ella. La cuestión es si ciertos periodistas de la ciudad podrían encontrar motivos para visitar cabañas remotas de vez en cuando. Una sonrisa iluminó el rostro de Elena. Estoy pensando en hacer una serie sobre la conservación de las montañas. Probablemente requiera largos viajes de investigación. Las fuentes primarias suenan exigentes. Las mejores historias suelen serlo. Se vuelven juntos para ver a un águila volar sobre el valle, aprovechando las corrientes térmicas con gracia y sin esfuerzo. Debajo, el bosque continuaba su paciente renovación tras la dureza del invierno, un ciclo de resistencia tan antiguo como las propias montañas. Nunca te di las gracias, dijo Caleb en voz baja, por devolver la justicia a estas montañas. Y yo nunca te di las gracias como es debido, respondió Elena, por mostrarme lo que estas montañas realmente significan, por qué vale la pena protegerlas. El sol de la mañana se intensificó, iluminando la inscripción del umbral que marcaba tanto el final como el comienzo, una frontera entre el pasado y el futuro. Al igual que la propia estación, en equilibrio entre el retroceso del invierno y la llegada del verano, ambos habían aprendido que algunas fronteras merecían ser defendidas. Otras estaban destinadas a ser cruzadas.